no sé por qué, pero al parecer a los humanos nos obsesiona el amor. Y eso es lo que hay que aceptar, ¿no? Porque, a ver, el 70% de las canciones tratan de amor. Casi todas las películas e historias tienen que ver con romance. Es más, hoy en día uno de los mercados más rentables del mundo es el de la literatura juvenil, que mueve millones de dólares básicamente con historias de amor. Y ustedes dirán como de, ¿por qué traigo esto a colación ahora? Y es que básicamente salió una nueva adaptación de la icónica novela de amor, entre muchas comillas, Cumbres Borrascosas. Ya se habían hecho otras, hay como 6 adaptaciones anteriores. Esta es una nueva hecha por la aclamada directora Emerald Fennell. Y pues ya ni siquiera creo que sea necesario darles un contexto, porque esto causó muchísima polémica, sobre todo entre la gente que sí había leído el libro, porque vaya, fueron al cine y salieron pensando de que, habían destrozado la novela y lo habían convertido en básicamente un nuevo fanfic de Wattpad. Se hizo un copia y pega de lo que siempre se hace en literatura juvenil para promocionar sus libros. Se vendió esta película como Cumbres Borrascosas, inspirada en la mayor historia de amor de todos los tiempos. Y por supuesto esto causó controversia porque mucha gente dijo, ¿es en serio? Están diciendo que esta novela es una historia de amor. Es más, no solo una historia de amor, sino la mayor historia de amor de todos los tiempos. Claro, cabe preguntarse en base a esto de ¿qué es lo que estamos entendiendo por amor? Mucha gente incluso alegó que quizá la directora ni entendió la novela porque ¿cómo es posible que esté vendiendo la historia de este libro como una historia de amor? Esto es lo que haremos en este episodio. Vamos a hablar sobre cómo entendemos el amor actualmente, qué características tiene, qué consecuencias tiene también y sobre todo vamos a indagar más en la historia, como de cuáles han sido los conceptos de amor a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de Romeo y Julieta a 50 sombras de Grey? ¿O cómo es que pasamos de Cumbres Borrascosas a ¿te parecen bien 47 centímetros? Sin duda creo que hay mucho en qué indagar y mucho que cuestionar. Me he hecho la real investigación, he leído varias cosas, literal, eso más de un mes entero indagando en este tema y resulta que es un iceberg gigante. La punta del iceberg es esta película, pero si vieran todo lo que hay debajo, literal, vamos a hacer eso hoy día. Vamos a escarbar hasta el fondo, hasta las raíces de todo este problema porque, de hecho, pensándolo bien, he llegado incluso a la conclusión de que la película de Cumbres Borrascosas podría ser una gran obra maestra dependiendo del punto de vista del que lo veamos. Así que prepárate, literal, ponte muy cómodo, ponme de fondo o lo que sea porque este va a ser un episodio muy largo, pero me voy a tomar esa libertad porque creo que este tema realmente es muy importante y está afectando a nuestra sociedad más de lo que creemos. Así que bueno, bienvenido a un episodio más de Vivir Consciente, mi nombre es Diana y pues este es un podcast en el que hacemos videoensayos para poder cuestionar todo lo que damos por sentado y qué hay detrás de lo que realmente queremos conocer. Para empezar con este profundo análisis sobre el concepto de amor, creo que es importante hablar primero de Cumbres Borrascosas. Va a ser como nuestro ancla alrededor de todo este episodio porque les juro, no tienen idea de lo icónico que es este libro y de lo mucho que ha marcado nuestras ideas con respecto al amor. Con decirles que literal, Cumbres Borrascosas es el bisabuelo de el dark romance. Con decirles. Además que la polémica de Emerald Fennell comenzó por allí, así que vamos a ir por la punta de nuestro iceberg. Les voy a contar un súper resumen de qué trata Cumbres Borrascosas por si no saben o no se han leído el libro. Es de Emily Bronte, esto salió en 1847 y está ambientado en los páramos de Inglaterra. Hay mucha neblina, mucha lluvia, es medio salvaje. Cuestión que hay una casa allí que se llama Cumbres Borrascosas. La historia inicia cuando el señor Lodwood, que es un viajante, decide hospedarse en Cumbres Borrascosas una noche. Y allí como que lo tratan la gente con mucha hostilidad, como que él siente que hay algo raro, ¿no? Entonces le pregunta al ama de llaves, que es la señora Nelly, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasó aquí, no? Literal, en una noche la señora Nelly le va a contar todo el chisme de ese lugar. Entonces, bueno, básicamente el problema inició hace muchos años. Allí en Cumbres Borrascosas vivía una familia, un padre con sus 2 hijos, que era Hindley, el mayor de 14 años, y Catherine de 6 años. La cosa empieza a andar mal cuando de la nada el padre llega un día y trae a un niño con él, que es un niño con rasgos medio gitanos, moreno, al que van a llamar Heathcliff, que tiene 7 años. El señor lo adopta, una situación muy extraña, por cierto. De hecho, hay una teoría que dicen que incluso podría ser hasta medio hermano de Catherine, porque a ver, era muy raro que un señor de la nada trajera a un niño de la calle, decidiera adoptarlo, era algo muy raro, ¿no? A menos que fuera hijo ilegítimo suyo. La historia es returbia desde el principio, ¿ok? Al pobre Heathcliff lo discriminan desde el principio, por muchos motivos, ¿no? Primero por su etnia, luego también por su educación, todo el tiempo le están diciendo que es un salvaje, porque claro, no le dieron una educación buena, también por su clase social, ¿no? Porque él es un hijo ilegítimo, no tiene apellido, entonces todo el tiempo la gente a su alrededor lo está discriminando constantemente. Y si esto le aumenta
justamente hace cuando muere el padre, el hermano Hindley, empieza a maltratar a sus anchas al pobre Heathcliff, pues la cosa empeora, ¿no? Obviamente. Y sobre todo empeora aún más porque este hermano Hindley se vuelve alcohólico y aísla a la familia. Nadie quiere visitarlos. Catherine y Heathcliff crecen con este trauma de ver tanta violencia en su casa por parte de Hindley sobre todo, que pues bueno, se crea como un vínculo medio traumático aquí entre ellos dos, quizá por este trauma que comparten. Sería muy interesante que hagan un análisis psicológico alguna vez de estos personajes porque tiene mucho que ver este trauma en su vida como para el vínculo que ellos dos tienen, ese amor medio obsesivo, destructivo. Ellos crecen juntos. Cuando Catherine entra a la adolescencia, conoce a un vecino que se llama Linton, que es todo lo contrario a Heathcliff. Él sí es un rubio, guapo, amable. Al final ya decide casarse con Linton porque claro, Linton tiene apellido, tiene seguridad, dinero, y Heathcliff no. Incluso ya dice que le degradaría casarse con Heathcliff. Y Heathcliff escucha eso y se molesta mucho, le duele tanto todo esto que se va, huye esa misma noche y Catherine queda destrozada. Literalmente, esta escena no sale en la película, pero Catherine llora toda la noche en medio de la lluvia, esperando a Heathcliff esa noche. A partir de ahí incluso se enferma. En fin, la historia es muy intensa, muy emocional. Para empeorar las cosas, pasa el tiempo después de que Catherine ya se casó, está embarazada y Heathcliff vuelve, pero con una sed de venganza tremendas. Es muy probable que haya hecho fortuna ilegal del alcohol o algo así. Se vuelve rico, acabó humillando a Hindley, le compra cumbres borrascosas y para mortificar a Catherine se casa con su cuñada, la hermana de Linton, y por si fuera poco, a esta hermana la maltrata de unas formas terribles. Catherine, que ya estaba enferma desde que Heathcliff se fue, pues empeoró con el embarazo y todo y al final fallece, y es algo que marca por siempre la historia de Heathcliff porque él nunca logra superar esta muerte y decide vivir en el odio y la venganza y continuar con este ciclo de violencia a través de los hijos de todas estas personas. Él tuvo un hijo, Catherine tuvo una hija esa noche y luego Hindley tuvo otro hijo y en fin, él pasa de víctima a victimario. Así como Hindley lo trató a él, él decide tratar así al hijo de Hindley. Y pues bueno, si de algo trata Cumbres Borrascosas, yo diría que su tema literalmente es la violencia. Habla de la violencia en pareja, en familias, en la sociedad misma. Es una gran exploración de la violencia todo este libro. De hecho, refleja en toda la historia los ciclos de violencia y cómo es tan difícil romperlos. Y es curioso porque todas las adaptaciones, incluida la última que hubo, se centran siempre en la historia de Catherine y Heathcliff, ¿verdad? Como si fuera lo más importante de la obra, cuando en realidad su romance no es lo que mueve la trama. El problema de este libro nunca fue de si Catherine y Heathcliff acaban juntos. Y lo digo porque casi la mayoría de historias de romance, la pregunta principal, lo que hace mover la trama es, ¿acabarán juntos los amantes? Y en este caso, ni siquiera hay chances, ¿saben? Su relación de estos dos es tan tóxica, tan tóxica, que ni siquiera estando juntos hubieran sido felices. De hecho, habrían acabado muy probablemente haciéndose mucho daño el uno al otro, porque era su dinámica, ¿no? Era en parte también lo que aprendieron de su entorno, porque imagínate crecer en tanta violencia, es casi inevitable que también la repliques. Así que digamos que desde el principio su relación está perdida, pues simplemente por ser muy destructiva. Literalmente, si hubieran querido tener una relación sana estos dos, o posible, ¿no? Tener una vida, habrían tenido que tener siglos de terapia. Pero bueno, al final la pretensión del libro nunca fue tampoco esa. De hecho, si tuviéramos que hablar, como les digo, de una temática principal, hablaríamos de los ciclos de violencia, ¿no? De cómo se perpetúa la violencia a través incluso de generaciones y cómo a través de actos de amor pueden empezar y terminar las historias de violencia. La historia de Cumbres Borrascosas inicia con un acto de amor que es la adopción de Heathcliff y termina también con un acto de amor que es el matrimonio entre la hija de Catherine y el hijo de Hindley, al que Heathcliff había maltratado muchísimo. Es como si en una segunda generación se viera una nueva oportunidad de tomar nuevas decisiones, porque a ver, Catherine nunca pudo sobrepasar los prejuicios de clase social, sobre todo con Heathcliff, a pesar de que lo amaba, pero en la segunda generación sí se logra superar estas cosas, porque la hija de Catherine termina aprendiendo a no ser tan egoísta y engreída como su mamá y deja de tener esos prejuicios que su mamá tenía y decide casarse con este chico, entre comillas, salvaje, porque Heathcliff lo educó como salvaje. En fin, es una gran obra maestra, sin duda. Entonces, claro, si a esto le sumas toda la polémica que hubo en esta película, por ejemplo, el tema del whitewashing con Jacob Elordi, que era blanco, con Margot Robbie, que ya era mayor, que no parecían niños de 16, el hecho de que Edgar Linton en la película fuera moreno, cuando en realidad en el libro era blanco. Claro, se entiende perfectamente que la gente esté más que molesta, ¿no? Tienes una gran obra maestra con temáticas tan profundas como trauma, resentimiento de clase, hambre,
de pertenencia, obsesión destructiva. O sea, la obra ya en por sí es tan rica en cuestiones que el verlo tan simplificado en el cine y encima con todas estas polémicas encima, pues que el mundo iba a arder básicamente. Estaba previsto que el mundo iba a arder. Y eso de las adaptaciones es curioso porque muchas veces cuando se hace una adaptación, aunque no se espere que sea totalmente fiel a la obra, se esperaba que al menos tuviera la esencia, ¿no? Que era ese tema de la violencia. Y realmente es muy curioso que la película nunca muestra ese nivel de violencia. De hecho, los villanos, que son Heathcliff y Catherine, acaban siendo, digamos, salvados porque ponen en la película a Nellie como la principal villana y a ellos dos como las pobres víctimas. Mínimo, mucha gente pensó que habría esa dinámica violenta entre Catherine y Heathcliff. De hecho, aparecieron en el tráiler como que iba a haber escenas, ya saben, sexuales. Mucha gente pensó, con toda razón, como de, conociendo la dinámica de estos dos, dijeron, no, es que esto va a ser sadomasoquismo, ¿no? Como mínimo. Y realmente no pasó. En la película romantizan todo, le bajan muchos niveles a la violencia entre estos dos. Y justo acá yo tenía algunas partes del libro que quería leerles. Es corto, solo para que se hagan una idea, por si no leyeron el libro, de cómo era la dinámica de estos dos. La última vez que Catherine y Heathcliff se ven, ¿ok? Catherine está muy enferma y Nellie está viendo todo. Pues bueno, dice que Heathcliff había puesto una rodilla en tierra para abrazarla. Ella estaba sentada. Fue a levantarse, pero ella, Catherine, le sujetó el cabello y le hizo permanecer en aquella postura. Quisiera tenerte así, dijo Catherine, hasta que ambos muriéramos. No me importa nada que sufras. Apretaba entre sus crispados dedos un mechón del cabello de Heathcliff que había arrancado al aferrarle. Él, por su parte, le había cogido ahora por el brazo y de tal manera la oprimía que cuando la soltó, distinguí 4 amoratadas huellas en los brazos de Catherine. Eso dice Nellie. Luego se separan estos dos y dice, un instante estuvieron separados. Luego Catherine se precipitó hacia él y él la abrazó de tal modo que temí que mi señora, o sea Catherine, no saliera con vida de sus brazos. Me pareció que no me hallaba en compañía de seres humanos. Bueno, eso es una pequeña muestra de cómo era la dinámica de estos dos. Claramente ahí pueden vislumbrar que hay mucha violencia verbal, física, hasta psicológica, ¿no? Como... Ya no voy a repetirlo, ya los vieron, ustedes saquen sus conclusiones. Pueden ver que el libro está impregnado de violencia en muchas áreas, como les repetía. Pero bueno, ya como conclusión podemos decir sobre todo este tema de la polémica, que si el objetivo era hacer una reinterpretación fiel de la obra, pues obviamente no cumple para nada con los mínimos requisitos, que era mantener la esencia, que era mantener esta violencia, y pues bueno, no los cumplió, es un fiasco fatal. De hecho, no solo esta película es un fiasco, sino todas las 6 anteriores que tampoco incluyeron a la segunda generación y se centraron en romantizar la historia de Catherine y Heathcliff y básicamente hicieron lo mismo que esta película, pero con diferentes tonos. Entonces ya, todo eso es un fiasco, definitivamente. Pero ahora, ¿cuál era la intención de Emerald Fennell al hacer esta película? Y es que verán, cuando salió el tráiler, yo sí como que estaba siguiendo todo este tema porque yo soy muy fan del libro. Entonces, vi una entrevista que ella había hecho en la que ella ya advertía que esto no iba a ser lo que la gente iba a esperar. Ella dice que su intención era recrear la sensación de un adolescente que lee este libro por primera vez. A ver, para ser más específica, su propia interpretación, porque esta es una película, digamos, muy personal. Ella dice, y cito, mucho en esta película tiene que ver con una respuesta emocional al texto, más allá de una literal. Y ahí entra en juego tus propias preocupaciones, por lo que sí, he añadido a la historia cosas que siempre había imaginado y se ha dado como una parte natural del proceso. Entonces, bueno, me pareció muy interesante esta propuesta y cuando yo fui a ver la película al cine, yo ya me esperaba algo así, porque yo me dije, ok, piénsalo así, vamos a entrar a la mente de una niña de 13 años, 14 años, que está en plena pubertad, adolescencia, que está leyendo por primera vez este libro. Y les juro que absolutamente todo lo que vi me hizo completo sentido. Yo dije, es que, wow, lo ha logrado. Yo sentí, ¿no? Como que era la perfecta representación de lo que pensaría una niña de 13 años si lee este libro. Hasta me recordó a mí, ¿saben? Porque me trajo flashbacks de Vietnam. Y es que verán, yo justo a esa edad, como a los 13, me tocó pasar por este fenómeno After. No sé si lo recuerdan ya, porque esas cosas creo que son muy de generaciones. Bueno, básicamente After era un fanfiction de One Direction que salió en Wattpad por allí los 2013-2014. Y pues bueno, se volvió una serie de 5 libros al final que rompió récords de venta a nivel internacional. Y ustedes dirán, para hacer un libro tan icónico, ¿cuál era la trama, no? A ver, aquí una mini sinopsis. Básicamente trata de Tessa, que es la clásica niña buena, ingenua, inocente y virgen.
esto es muy importante, que sea virgen. Luego está Hardin, que es el interés romántico, que es un típico fuckboy de Wattpad, que tiene siglos de experiencia sexual. Es más, todas quieren con él porque él es maravilloso, ¿no? Bueno, básicamente la trama es de que Tessa llega a la universidad sin saber nada sobre lo sexual, claro, porque ella es virgen, ¿no? Y Hardin, que sí tiene siglos de experiencia, se aprovecha de ella, de su inocencia, y hace una apuesta con otro chico sobre quién va a quitarle primero la virginidad. Y pues bueno, Hardin la engaña, gana la apuesta, y luego cuando ella se entera y se molesta, pues adivina qué, él también se ha enamorado. Porque él también tiene su corazoncito. No sé quién le escuché decir eso. En fin, ese es el primer libro. El resto de los 3 libros, la historia es muy repetitiva. Literalmente se la pasan rompiendo y volviendo, rompiendo y volviendo, rompiendo y volviendo, hasta que al final, mágicamente, muy mágicamente, en las últimas 10 páginas, Hardin dice que ha cambiado y fueron felices para siempre, ¿no? Y tuvieron muchos hijos. Ahora te preguntarás, ¿por qué estos dos rompen tanto? Creo que es la pregunta del millón. Y en verdad esto es muy simple. Hardin es un desastre, en todo el sentido de la palabra. Es un chico confundido, inmaduro, indeciso, muy cambiante, que ha sufrido mucho en la vida y entonces ahora rompe todo y grita y odia todo y está molesto con el mundo y no sabe manejar sus emociones y golpea paredes y pues bueno, a Tessa, que los tiene que ver de cerca y aguantar, pues obviamente le choca, pero luego le dice que ay, no puedo dormir porque tengo pesadillas, y ella recuerda entonces cómo lo ve a él como un niño pequeño e indefenso que sufrió demasiado. Y pues bueno, estos dos, ¿no? Se venden la idea de que Tessa es la única y detergente que puede cambiarlo o que puede apoyarlo, y es la única que puede salvarlo, y que básicamente él puede cambiar por amor. Su amor es tan fuerte que él va a cambiar por ella. Y por supuesto, según esta historia fantasiosa, cabe decir, funciona, ¿no? Funciona, él cambia y son felices para siempre. Así que bueno, ya sé que esta historia es súper controversial. De hecho, esto quiero recalcarlo. Hoy en día se sabe que, por favor, recuérdenlo, ninguna infancia triste justifica la violencia. Y violencia hay de muchos tipos, ¿no? Porque mucha gente defendía a Hardin diciendo como de, no, es que él nunca pega a Tessa. Pero vamos, no hay necesidad de que haya violencia física para que haya violencia. Hay todo tipo de violencias. Y en este libro había mucha violencia, sobre todo psicológica, había mucha manipulación, en fin. Ustedes pueden intuir ya de por sí, pueden notar que la temática de este libro está muy cargada, muy densa, incluso para una persona adulta ya son temas bastante densos, ¿no? Pero bueno, lo leí a los 13 años porque se puso de moda. Literalmente un día llegué yo a mi clase y vi a las chicas que nunca en la vida les había visto leer un libro, a todas leyendo este libro. Entonces me dio curiosidad, ¿no? Leí una página, estaba interesante, y luego me compré el libro y empecé a leerlo. Y les juro que mi cerebro quedó... Digamos que mi recuerdo de esa primera lectura era una muy distinta. Y ¿saben cuándo me di cuenta que quizá mi primera lectura no había sido objetiva? Fue cuando salió la película de After, años después. Yo ya era mayor. Y yo vi en la película que Hardin gritaba y que Hardin era así, y yo dije... wow, o sea, yo no recuerdo, literal, yo nunca, cuando leí por primera vez ese libro, nunca imaginé a Hardin gritando, nunca. Tampoco nunca imaginé a Hardin haciendo ciertas cosas. Es más, había partes enteras del libro que yo no tenía ni recuerdo, ¿saben? O sea, me hace pensar ahora como de fácil, como yo no estaba entendiendo qué estaba pasando, ponte incluso en escenas sexuales, fácil, no sé, como que me hice la loca y lo pasé, ¿no? Como de, esto nunca pasó. O sea, era súper loco ver esa película y recordar cómo lo había leído yo a esa edad y decir, Dios, o sea, la historia que yo imaginé es muy distinta a lo que realmente pasó, ¿no? Y como les digo, recordé toda esta historia cuando vi la película de Meryl Fennell y me hizo todo el sentido porque dije, realmente la mente de una niña de 13 años es así, ¿saben? Es más, si es que yo hubiera leído Hombres Borrascosas a esa edad, quizá habría imaginado algo muy parecido a lo que Meryl Fennell imaginó. Y adivinen que esta no es una teoría mía, ¿ok? Yo literal después de ver la película fui a ver más videos en YouTube, más opiniones, y mucha gente coincidía con esta idea como de, ok, esta directora sabemos que es muy inteligente, que ha hecho películas anteriores muy buenas, que de hecho es más se cataloga de feminista, ¿no? Entonces, bueno, había toda una teoría en internet sobre que esta directora había hecho esto a propósito, de que al mostrar la mente de una niña de 13 años, planteaba una crítica social como medio encubierta con todo ese marketing, porque claro, uno va a ver la película, ve cómo es la mente de una niña de 13 años y es inevitable que te preguntes esto. ¿Por qué rayos una niña piensa así sobre el amor? ¿Por qué está viendo el amor así? Esa es la pregunta que literalmente va a abrir nuestro iceberg.
Porque a ver, no es que seamos idiotas, ¿ok? Obviamente pensamos. Hay que analizar bien las cosas. Primero que estamos hablando de la adolescencia. Es una etapa muy sensible, no está formando su identidad, el cerebro aún está en desarrollo, casi eres un niño todavía, entonces hay cosas que realmente por el mismo desarrollo del cerebro no eres capaz de imaginar siquiera, o por la falta de experiencia también, ¿no? Hay mucho que se desconoce, entonces claro, es muy probable que romantices cosas que no deberías romantizar, o que filtres lo excesivo, o que idealices ciertas cosas. Y esto no va por solo cuenta propia, ¿saben? Va también por lo que aprendemos de la sociedad. Eso pesa mucho más de lo que creemos, porque cuando un adolescente se pregunta a esa edad cómo deberían vivirse las relaciones románticas, va a los recursos que tienen, empieza a buscar quizá en las películas y la literatura cómo se vive estos sentimientos, ¿no? Para aprender estas cosas que dan curiosidad, ¿no? Y realmente en la escuela, como no hay educación sexual, no hay una guía, pues te quedas con muy pocos recursos. Básicamente podríamos decir que todo influye, desde tu religión hasta el lugar en el que naciste y sobre también cómo te educaron, ¿no? Si te socializaron como hombre o como mujer. Eso también influye mucho sobre cómo vemos las relaciones, porque aunque no me crean, los hombres y las mujeres no vivimos de la misma forma estas cosas, y esto hay que decirlo. No sé si ubican esta película A él no le gustas tanto, tienen que verla, esa película es icónica literalmente. El planteamiento de toda esta película es algo muy básico que seguro te ha pasado, sobre todo si eres mujer. En la escuela a una niña, otro niño la molesta, le jala el cabello, la empuja, es malo con ella. Y cuando la niña va a su mamá y le dice, ay mamá, me pasó esto, ¿no? Como se queja llorando, la mamá le dice, cariño, no te preocupes, ¿sabes por qué ese niño hizo eso? Pues es muy simple, es porque le gustas. Y ahí básicamente tienen el resumen de toda esta problemática. What the fuck? A un niño no le dicen esas cosas. Levanten la mano si eres mujer y te han dicho eso. Es súper loco que lo digan, es como ¿de qué cabeza cabe? Pero para que vean que sí importa la forma en la que nos educan de acuerdo a nuestro género. Entonces, bueno, viéndolo desde esa perspectiva, podríamos decir que dar voz o foco a lo que piensa una niña de 13 años a través de una película o un libro puede ser una de las cosas más transgresoras que se pueden hacer, y no solo transgresoras, sino importantes, yo diría, porque a ver, es la edad justo en la que se están formando nuestras ideas sobre el amor, sobre lo que vamos a vivir a futuro, sobre lo que vamos a aceptar, sobre lo que no vamos a aceptar, sobre cómo pensamos que debería verse el amor. Es la base de nuestras futuras relaciones. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, puede ser una de las perspectivas más reveladoras y más importantes que tendríamos que analizar hoy en día. Así que, pues bueno, empecemos con la pregunta clave de este episodio. ¿Qué rayos es el amor? Es un sentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Un sentimiento, punto. Acá el tema es que ese sentimiento había sido re complejo. Digamos que hay varias áreas que convergen. Yo, por ejemplo, podría hablar de tres grandes. Por un lado está lo biológico, o sea que el cerebro, cuando te enamoras, ya sabes, genera dopamina, oxitocina, etc. Luego está el tema psicológico, nuestros primeros vínculos, nuestros traumas, nuestros incluso apegos. Hay un factor psicológico importante sobre cómo vamos a relacionarlos, pero digamos que el tercero, que va a ser transversal en estas otras dos y que cobra un peso especialmente importante, es el social. Porque claro, el amor, aunque no lo crean, tiene muchísimo más de social de lo que pensaríamos, ¿no? Por ejemplo, está basado en ideas y creencias. El hecho de pensar que existe el amor verdadero, o el pensar que el amor lo puede todo, o que el amor debería ser invencible. Esas cosas son ideas. Luego está el tema de los símbolos. Literalmente el amor está repleto de símbolos culturales. El tema, por ejemplo, de regalar flores o dar anillos de compromiso o anillos de boda, el concepto de cita romántica y el final feliz también, ¿no? Todas esas son ideas sociales que van a condicionar la forma en la que nos relacionamos, independientemente de lo que genere nuestro cerebro o lo que pase a nivel psicológico, ¿no? Digamos que si estas tres se juntan, salen fenómenos muy interesantes y muy únicos, diría, ¿no? Por la forma en la que somos cada uno, ¿no? Cada ser humano es un mundo y podría decirse que hay tantas formas de amar como humanos en la Tierra. Obviamente, entre todas estas formas de amar, no todas son muy sanas. Hay algunas formas de amar muy destructivas. Ejemplo, Catherine Heathcliff. Aquí, digamos, el problemita es que la sociedad nos venda a nosotros un solo molde. No sé si me explico, pero es básicamente como si al crecer la sociedad o el mundo nos regalara una cajita y nos dijera, ok, abres esa cajita y vas a encontrar una guía de cómo deben ser las relaciones románticas, cómo deben verse, a qué debes aspirar y qué debe pasar. Y ponen a esta cajita
como el estándar y lo aspiracional. Entonces, bueno, resulta que a esta cajita se la estudió bastante, sobre todo desde el lado del feminismo, y se le ha puesto el nombre de el mito del amor romántico. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué mito? Se le dice mito porque está basado en creencias populares que son transmitidas de generación en generación como verdades absolutas, que no son cuestionadas y se aceptan porque, claro, están avaladas socialmente y perduran en el tiempo por esa misma razón, porque no se cuestionan. Y todos los replicamos sin darnos cuenta. Porque para variar, no solo es dañino que vendan una sola forma de amar a todo el mundo como estándar, sino también que esta forma de amar en específico, que es el mito del amor romántico, tiene ideas muy sexistas, violentas y desiguales sobre lo que son las relaciones de pareja. Puedes pensar que estoy loca en este instante, pero te juro que no. He leído varias investigaciones, papers, sobre todo, como les digo, de colectivos feministas que son los que más hablan de este tema, desde la sociología, por ejemplo, ¿no? Desde las ciencias sociales. Si ustedes quieren saber las fuentes, les voy a dejar en la cajita de descripción un enlace donde pueden ver todas las fuentes por si quieren constatar alguna cosa, para que vean que yo acá no me estoy inventando nada. Entonces, bueno, para analizar básicamente cuál es nuestra idea del amor actual, vamos a abrir esta cajita, ¿ok? En esta cajita vamos a encontrar 3 grandes regalos. Primero son las características sobre cómo deberían ser estas relaciones. Luego tenemos los mitos, ¿ok? Que son como las ideas sobre estas relaciones. Y por último están los roles. Así que bueno, vamos a ir descubriendo uno a uno estos 3 puntos. Empecemos por las características de esta historia que nos venden, porque no es cualquier historia, es la historia de amor perfecta. Yo quiero que ustedes recuerden y piensen en las películas de Disney, en las historias de Wattpad, en las novelas juveniles, el Dark Romance, Crepúsculo. Aquí vamos a citar a varias. Empezamos con nuestra primera característica, y es que todas estas historias, a excepción del BL, que es muy reciente, tienen como norma la monogamia y la heterosexualidad. Se vende la heterosexualidad como lo normal, por supuesto dejando de lado a un culo de gente que tiene relaciones ya sean homosexuales o polisexuales o de frente asexuales, ponte. Luego tenemos la segunda, y es el peso de la apariencia física. Las relaciones románticas en todas estas historias se asientan en una sola cosa, y esta es la apariencia física de los personajes, sobre todo de la mujer. El príncipe se enamora no porque sea amigo de Cenicienta, es porque literalmente es bonita. Como tercera característica de las 6 que les voy a mencionar, está que el amor es posesión y exclusividad. Se exige que la pareja cubra todas tus necesidades, ya sean emocionales, afectivas o sexuales. Lo primero que causa mucho aislamiento porque se deja de prestar atención a las amistades, ponte, y por otro lado, obviamente, las relaciones abiertas o las relaciones poliamorosas en las que más de una persona cubre estas necesidades, pues están muy mal vistas. Y por si fuera poco, también es una situación muy desigual, ¿saben? Porque mientras a las mujeres se les ha exigido a lo largo de la historia fidelidad como prueba moral, a los hombres no se les ha exigido de la misma forma. De hecho, la sociedad ha sido muy permisiva con ellos, y como muestra tienen esta serie Bridgerton, literal, ahí los hombres, la norma es que sean infieles, que ellos tienen tanta experiencia sexual, mientras la protagonista o las protagonistas mujeres nunca han hecho nada. Es más, a veces ni siquiera saben de qué se trata lo sexual, mientras ellos, claro, ya han estado con medio Inglaterra. Y ahora que estamos hablando justo de los Bridgerton, seguro han escuchado ese tema del mercado matrimonial. Y aquí va nuestra cuarta característica. El amor es competitivo y celoso. Y es que verán, en los mercados se compite. Un montón de mujeres compitiendo por un hombre, casi que mujeres compitan entre ellas, y luego muchos hombres compitiendo por el diamante de la temporada. Llega a ser un poco cosificante, ¿no? En fin, y si hablamos de celos, pues ya que les digo, se venden los celos como prueba de amor, se romantizan demasiado en todas partes, como de, si no te doy celos es porque no te parezco lo suficientemente bonita, ¿no? Incluso llegan a verlo así. Muchos protagonistas masculinos, sobre todo, son los que se escudan en la idea de que, no soporto verte con otros, que te amo demasiado. Cuando en realidad, lo voy a decir, los celos son una muestra de inseguridad, dependencia y posesión. Creo que de eso ya se ha hablado más actualmente, pero bueno. Luego tenemos la sexta característica, que es el amor real conlleva relaciones sexuales. Y esto es súper loco. En el caso de la película, por ejemplo, de Cómo es borrascosas, si la Emerald Fennell de 13 años leyó este libro y vio que acá había algo llamado amor, ella se preguntó y dijo, no, pero ¿cómo es posible que haya amor entre Catherine y Heathcliff si es que yo veo que en todas las películas y demás libros, cuando hay amor y dos personas se aman, siempre pasa eso? Es muy lógico que incluso ella haya asumido, es más, ella ha dicho como de, no, es que seguro
sí pasa, solo que no lo están contando, ¿no? Porque finalmente el libro también se presta para eso. A ver, la que cuenta la historia es la señora Nelly. Hay muchas cosas que Nelly puede no saber, ¿no? Entonces es muy fácil que pudieras imaginar como de, sí, seguro lo hacían a ocultas, ¿no? Tiene mucho sentido que haya imaginado eso, ¿no? Y por supuesto, obviamente que esto no es necesariamente cierto. Existen, de hecho, las personas asexuales. Las relaciones sexuales no son sinónimo de amor necesariamente. Existen relaciones románticas sin eso. Es más, hay matrimonios que viven años sin eso, igual se adoran. A veces es por épocas. En fin, la última característica, y es que la meta de todas las relaciones románticas tiene que ser el matrimonio y tener hijos. Y les juro que esta es una de las características que más me molestan, porque lo venden mucho, ¿no? Como de una relación es exitosa solo si llega al matrimonio. Pero de verdad yo me niego a creer eso, ¿saben? Eso es como muy básico, diría. No siempre es realista, porque a ver, una relación romántica puede ser muchas cosas. Puede ser un espacio de aprendizaje. De hecho, la mayoría de relaciones son temporales o intermitentes y no por eso son menos valiosas. No por eso fracasaste, ¿sabes? Hay muchas formas de vivir las relaciones románticas. No tienen que ser todas para siempre ni llegar al matrimonio. De hecho, ya de por sí esperar que sean para siempre ya es algo muy idílico, ¿no creen? En fin, y si ya hablamos del tema de la reproducción, pues es también muy complicado, sobre todo ponte para las parejas que son estériles, que no necesariamente van a estar avisando a todo el mundo sus problemas, y sin embargo la sociedad como que presiona con que deben tener hijos, o de por sí las parejas que no quieren tener hijos viven constantemente con el estigma social. Finalmente, como les digo, hay muchas formas de vivir las relaciones. Por ejemplo, está la relación que hubo entre Simone de Beauvoir y Sartre. Tenían un vínculo amoroso, pero no vivían juntos, tampoco eran exclusivos, ellos podían tener relaciones aparte. Es una relación de verdad muy bonita, que duró muchísimos años y no tuvieron ese tipo de relación con esos objetivos, y sin embargo fue una relación realmente muy memorable. Con todas estas características, al final lo que nos venden es una idea muy limitada sobre lo que es el amor y cómo se debe vivir. Y pues bueno, por si no fuera poco, ahora vamos a la parte de los mitos de este paquete. Son varios, así que vamos a empezar con el famoso mito del príncipe azul. Y a ver, ¿a qué me refiero con esto? Es básicamente el arquetipo, ¿no? Sobre cómo un hombre primero debe venir a salvarte, que eso también se cuestionó ya mucho, pero no solo es el salvarte, sino también cómo debe verse. A ver, se pone mucho hincapié en que este príncipe es un tipo rico, amable y guapo en el sentido en lo que el estándar te dice que es guapo. Y por siglos, lo que el estándar decía que era guapo en hombres, por ejemplo, era ser blanco. Entonces ahora piensa en la película de Cumbres Borrascosas. Piensa en la Emerald Fennell de 13 años que está acostumbrada a pensar que en las relaciones amorosas, porque lo ha visto así en todos los medios, todo es muy físico. Entonces, claro, era muy probable que a sus 13 años ella no pudiera comprender cómo es que Catherine estuviera enamorada de Heathcliff, a pesar de que fuera de otra etnia, encima cruel y enfermo. Como ven, acá hay muchos componentes que para su mente pueden ser muy difíciles de entender o procesar, es decir, es mucho más fácil imaginarse a un Heathcliff mucho menos cruel, obviamente, porque la gente guapa no es cruel en un mundo simplista. Y claro, tiene que ser blanco porque si no, no puede ser guapo, ¿no? Y es loco porque el propio libro refuta esa idea, ¿saben? Catherine no lo ama a pesar de. Catherine lo ama justo por eso. Le gusta a Catherine esos componentes en él. Es más, ella lo dice, amo a Heathcliff no por guapo, sino porque él es más yo que yo misma. Ahí se puede ver su vínculo traumático, pero bueno, ignoremos. Creo que ella encontraba mucha identificación en Heathcliff. Ella podía sentir que era igual de oscura, como que se sentía muy comprendida, qué sé yo. Y de hecho el propio libro de Cumbres Borrascosas critica esta idea del príncipe azul. Hay una escena en la que Nelly le dice a Catherine como de, a ti te gusta Linton, ¿verdad, Catherine? Porque a Catherine le gustaba Linton, pero le gustaba de forma superficial, ¿saben? No era lo mismo que con Heathcliff. Y eso le dice Nelly, a ti te gusta Linton porque justo eso, es joven, alegre, rico y porque él te quiere. Pero si él no tuviera esas 4 cosas y aún así te quisiera, estoy segura que tú no lo querrías. Y Catherine le dice, eso es cierto, si fuera feo y ridículo, solo conseguiría darme lástima y hasta puede que llegase a odiarle. Sinceridad ante todo. Ahora pasemos al segundo de los mitos y este es mi favorito, el de la escogida, porque ella es la única y diferente a las demás. Me encanta me encanta. De hecho, la literatura juvenil está repleto de este mito. Y creo que en realidad viene de un trasfondo bastante triste, ¿saben? Porque a ver, si han visto mi anterior episodio, ya, el de la belleza, hay estadísticas que les mostré en los que vemos que gran parte de la autoestima femenina, porque nos han educado así, está basada en lo físico. Entonces, muchas mujeres con todo este bombardeo publicitario constante de cómo deberían verse y cómo deberían ser, pues muchas acabamos con una autoestima un poco delicado, por no decir bajo, ¿ok? Acabamos como tan machacadas socialmente por todos estos medios que siempre te están diciendo que nunca eres suficiente, y pues bueno, es lógico que la historia ideal sea como de un chico maravilloso, perfecto, guapo que todas quieren. Si ese tipo viene a ti y te dice, tú que no tienes autoestima, ya, mentira,
Tú que todo el mundo te ha dicho que no eres suficiente, tú eres la única y detergente. Claro que vas a caer rendida, ¿sabes? ¿Quién no caería rendida? Pero sí, creo que tiene un trasfondo muy triste. Porque esto no es tan simple como sentirme especial, ¿no? Porque sí, al principio te puedes sentir súper especial, pero también trae cargas. Porque, a ver, así como eres única y detergente, eres también la única que puede salvarlo por amor, ¿no? Y en base a eso tú tienes que sacrificar todo porque, uy, sin ti se muere. Literalmente el famoso de yo puedo salvarlo. Y por supuesto todo esto acaba llevando a la creencia de que él va a cambiar por amor, ¿no? Y en base a eso se justifican muchas agresiones, muchas violencias, maltratos, etc. Así que bueno, este es uno de mis mitos favoritos. Luego pasamos al tercero. Dice que el amor es lo más importante en la vida y requiere entrega total. Lo desesperado que uno puede acabar por buscar pareja, por vivir una relación romántica, como si no hubiera nada más importante en la vida. Como les digo, no creo que sea nuestra culpa pensar así, porque en parte esta idea nos lo venden por todas partes como de una relación romántica es lo más bonito e importante que te va a pasar en la vida. Es más, muchos lo tienen como una meta vital. No es lo mejor porque tú pasas a segundo plano por vivir constantemente en la búsqueda de esta pareja, como para sentirte como totalmente realizada en la vida, como para sentirte totalmente completa. Y si lo tienes de esa forma como una meta vital este tema, también se vuelve muy muy peligroso porque puede también llevarte a aguantar muchas agresiones, ponte de tu pareja, porque dices, no, es que el amor es lo más importante en la vida, ¿cómo lo voy a dejar así nomás? Mejor lo perdono rápido porque Rick es el amor de mi vida, ¿no? Y por supuesto que trae consecuencias muy nefastas, porque llega un punto en el que si es verdad que tu vida entera se basa en eso, puedes llegar a creer que toda tu felicidad depende de una persona. Y también este es otro de, digamos, no sé si llamarlo cliché, pero es una de las frases más repetidas por varios personajes en literatura juvenil. Por ejemplo, Hardin en la segunda película empieza como de en plan de, si Tessa no está, no tengo motivo para ser feliz, básicamente no tengo motivo para vivir. Y ojo, digo, piensen chicos, piensen como de, si ese es tu único motivo para vivir, tu único motivo para ser feliz, ¿acaso eso no te pone en una situación de mucho peligro, no solo para ti mismo, sino para la otra persona también? Es como si él prefiriera no estar aquí. Y de hecho Edward Cullen de Crepúsculo lo dice, como en plan de prefiero morir contigo, Bella, a vivir sin ti. Entonces sí, como les digo, al final esta idea está en todas partes, pero es muy sutil, ¿saben? Por ejemplo, el hecho de que las 6 películas de Cumbres Borrascosas solo cuenten la historia de Catherine y Heathcliff ya da un mensaje tremendo, ¿no? Solo el amor importa en la vida, es lo más importante en la vida. Literal, las 6 películas son un constante recuerdo de eso. Y ahora también con el tema de la entrega total, esto también es re turbio, ¿saben? Porque es como si te estuvieran exigiendo casi que renuncies a tu espacio personal, como que de alguna forma te fusionas con la otra persona, ¿no? Lo que obviamente crea una dependencia terrible y te aísla además, cosa que es bien peligrosa, ¿no? Porque un ser humano necesita de muchos seres humanos para estar bien, no solo de uno. Es imposible que una sola persona cubra todas tus necesidades y deseos. Además, la intimidad del espacio personal es muy importante para que tú sigas siendo tú. Así que bueno, una hurra para el espacio propio y por favor, nunca crean en esa frase de si tienes pareja no debes ocultarle nada. No, gente, uno requiere también intimidad, ¿ok? Esa frase, por favor, nunca más esa frase. Pasemos al siguiente mito y es uno de los favoritos. El amor lo puede todo. Creo que ya hemos hablado de esto. Literalmente, hablar de After es hablar de este mito. Creo que está de más decirles que tampoco es cierto, ¿no? En la vida hay obstáculos tanto externos como internos y las relaciones pueden acabar aunque haya mucho amor. Y si alguien quiere cambiar realmente, tiene que hacerlo por sí mismo, ir a terapia por sí mismo. Por favor, vayan a terapia. También parte de el amor lo puede todo, está el mito de los polos opuestos, ¿saben? Por ejemplo, en esta película 3 metros sobre el cielo se vende mucho esta idea en plan de si son personas con gustos totalmente distintos, totalmente opuestos, el amor es tan poderoso que puede hacer que ustedes dos se entiendan. Y gente, no es cierto, ¿saben? Cuanto más compartas en gustos o forma de ser o características tuyas, ¿no? Con tu pareja, la cosa funciona mejor, la verdad. Ahora pasamos a uno de los mitos más turbios y es este de la pareja te pertenece. Ubican la frase de eres mío, tú eres mía, o sin ti no soy nada, nadie más puede tenerte si no soy yo, o si me dejas me destruyes, o vamos a decirlo, ¿no? Si me dejas me mato. De hecho, ese es el título de un libro de Silvia Núñez del Arco, escritora peruana. Es la pareja de Jaime Bailey. Ella escribió un libro contando justo su experiencia adolescente sobre cómo fue que su ex le dijo eso. Esto suele ser más común de hombres a mujeres que en viceversa, y eso tiene una explicación y va desde el mismísimo origen del matrimonio. Básicamente, cuando empezó la gente a ser sedentaria, empezó a tener propiedades, títulos, privilegios que debían heredar a alguien, ¿no? Como las mujeres no podían heredar o siempre se las relegó, lo que hacían era de, ok, necesito saber quién es mi hijo legítimo para heredarle a él
todo esto. Las mujeres empezaron a tratarse mucho como objetos solo por su función reproductiva, pasaban del padre al esposo como si fueran propiedades y por supuesto el amor no tenía mucho que ver en esta transacción, era más una transacción económica por muchos siglos, que ya veremos más adelante toda esta historia, pero sí, una eterna lucha por controlar la sexualidad femenina y sigue muy vigente hoy en día, como siempre, muy sutil. Por ejemplo, cuando se justifica el control como cuidado, y esto pasa mucho en After, Crepúsculo, etc. Por ejemplo, Edward vigila a Bella o la acecha, la cosa diciéndole yo te estoy protegiendo, cuando en realidad lo que está haciendo es controlarla, ¿saben? Como fijándose con quién sale, con quién no está, que sí está, medio raro. Igual Hardin dice como de no, yo te alcancé a esa fiesta porque pensé que otro tipo se aprovecharía de ti, vine para protegerte. Mentira, gente, él fue para controlarla, evitar que ella esté con otra persona, y es más, por si fuera poco, él sí se aprovechó de ella estaba borracha. Segundo libro, por cierto. Ahora pasemos al sexto mito. Son 9, ¿ok? El sexto mito dice que existen las medias naranjas, o sea, la pareja te complementa. Y aunque pareciera que este mito ya está muy superado, porque hoy en día se vende mucho la idea de que tú eres un ser humano completo, no eres una media naranja, eso sí se ha criticado, pero como les digo, todo es tan sutil, por ejemplo, desde la religión se vende la idea de que el matrimonio debe existir porque el hombre complementa a la mujer y la mujer al hombre. Es que es loco porque se intenta justificar desde lo psicológico. Mucha gente que dice de, ay, las mujeres son emocionales y los hombres son más racionales. Se necesitan el uno al otro porque si no estarían perdidos. Y hay muchos papers que muestran que no es cierto. El ser humano, ambos, tanto hombres como mujeres, son ambas cosas. Son tan emocionales como también racionales. Es como casi si pusieran a la mujer como una situación de estúpida, ¿no? Como de, te dejas llevar por tus emociones y no piensas, cuando no es cierto, ¿ok? No es cierto. Y por último, por ejemplo, instituciones tan grandes como la Real Academia de la Lengua Española, en sus 2 primeras acepciones del diccionario, cuando describía la palabra amor, decía que, y cito, el ser humano, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser, es decir, nos complementamos. ¡Ay, Dios mío! Ok, a eso me refiero con que es muy sutil. Está en el diccionario, bueno, está de los dichos populares y también está incluso en las religiones. O sea, así de implantado está ese mito que creíamos que está superado, ¿no? Pero no tanto. Luego tenemos el siguiente mito, el séptimo. Y este es uno de los que seguro te va a poner un poco triste. Y es el de no hay un único amor verdadero en la vida. Es decir, el amor verdadero no existe. Lo sé, es triste. Agárrame la mano. Sé que es triste. Hay distintas formas de amar. Y tú solo recuerda a tus exes. Vas a darte cuenta que no es comparable. A cada uno lo amaste de formas distintas. Con cada uno viste cosas distintas. Incluso puedes quererlos ahora mismo a todos, ¿no? Con un bonito respeto. Sí, claro, no te hicieron nada malo, ¿no? Si no los odias, incluso puede que tengas cierto cariño. Finalmente, el amor no es algo que se da y se quita. Es algo que se puede incluso ampliar. Así que esta creencia es totalmente falso, ¿no? En tu vida puedes tener muchísimos amores y cada persona con la que estés va a ser una experiencia distinta porque todo cambia, ¿no? El momento de vida, la edad que tienes. Pero sí, bueno, hay gente que sí le gustarían. Lo que creo que tampoco está mal, pero el punto acá es no romantizarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que por esta idea de pensar que esta persona va a ser su único amor, deciden quedarse en relaciones tóxicas, por ejemplo, porque piensan que nadie más los va a volver a amar o ellos no podrán enamorarse de otra persona, cuando en verdad sí, ¿sabes? Creo que también a esto contribuye esta idea de la predestinación. Estuve predestinada a esta persona. O el hecho de pensar que no tienes capacidad de decisión, no se elige a quién amar, solo ocurre. Como el amor es ciego, ¿no? Y como es un sentimiento que no se puede controlar. Y eso no es cierto tampoco, ¿saben? Porque, a ver, existe el contacto cero. Si tú no quieres enamorarte de alguien, pues contacto cero, ¿sabes? Es una decisión que tú tomas finalmente. En fin, y ligado a esto del verdadero amor está el octavo mito, que es el amor es para siempre y existe el feliz para siempre. Supongo que la vida es muy dura y a veces nos gusta pensar que puede existir un feliz para siempre, ¿no? Pero es además decirles que eso es falso. La vida nunca es lineal, ¿saben? Siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas dudas, nuevos caminos. Las personas cambiamos con el tiempo y eso también afecta al amor. El amor no es estático, el amor evoluciona con las personas y a veces también se puede acabar y eso está bien. Hay una creencia muy implantada esta de que, ay, si el amor es verdadero, entonces va a durar para siempre. O si es real, no se acaba. Cuando en realidad no es así, no funciona así. También está el tema de la pasión eterna, es decir, seguro has conocido a alguien al estilo Nodal. ¿Ubican a Nodal? Se enganchan mucho con la época del enamoramiento. Ellos piensan que enamorarse es amar, ese sentimiento que es muy químico del cerebro, ¿no? Como la euforia, la emoción, que todo eso es amor, cuando en realidad es enamoramiento, ¿no? El amor en verdad se construye con el tiempo. Pero bueno, hay gente que piensa que eso es el amor y que básicamente eso debería durar toda la vida, así que a los 2 años se van separando de pareja en pareja. Así que bueno, eso es un buen recordatorio para decir que el amor se puede transformar. Y por supuesto que el divorcio también siempre es una opción, no es un fracaso
fracaso. No sé por qué mucha gente lo ve así como, fracasé en la vida si te divorcias. No, pero no, es parte de la vida, ¿saben? Es una experiencia más. El divorcio debe ser, de hecho, siempre una opción, porque tu decisión de seguir o no en una relación de pareja no debería estar condicionada por un papel firmado, por un matrimonio, por una promesa de estar para siempre. No, debería estar condicionado más por si tu relación actual es coherente con lo que eres, con lo que necesitas y con la vida que quieres construir. Si eso no está siendo coherente, pues siempre está el divorcio. No hay necesidad de aguantar, aguantar y aguantar. Y este es el último mito. Es normal sufrir por amor, o amar es sufrir, amar duele. O como si no duele es que el amor no fue verdadero o no fue tan profundo. O si te celan te quieren. Si no es que no te aman lo suficiente. Ponen el amor como algo que justifica todo, ¿no? Incluso conductas extremas o muy violentas. Entonces, ojo ahí, peligro. En fin, discúlpenme que esta parte haya sido un poco extensa, y es que verán, creo que sí era importante como mencionar todos estos mitos porque están tan metidos en nuestra sociedad y les juro que causan muchos estragos. Por ejemplo, entre las consecuencias que tenemos está en la obvia romantización de situaciones muy tóxicas, la justificación y romantización de la violencia que ya hemos mencionado, está el tema de, por ejemplo, incluso erotizar la intensidad o de frente de plano la violencia. Y ahora, si escarbamos un poco más, se pueden dar cuenta que todas estas creencias incluso pueden llevar a la violencia de género y en última instancia también al feminicidio. Y ahora sí, me voy a poner un poquito más seria, y es que les juro que cuando yo empecé a investigar sobre este tema, no creí que de verdad fuera tan profundo, no creí que tuviera implicaciones tan fuertes, pero las tiene. ¿Y saben por qué? Porque en gran parte nuestra forma de amar o de relacionarnos no solo tiene que ver con estos mitos y características que vas aprendiendo a lo largo de la vida, que tienen que ver netamente con las relaciones, sino que tienen un origen en algo que es mucho más profundo, y son los roles de género. Les juro que yo no quería hablar de roles, pero era inevitable, ya que el amor romántico está basado en los roles de género. Y los roles no se implantan cuando te enamoras, no bebé. Se implantan cuando naces. Es más, antes de nacer. Desde la revelación de género, cuando te ponen azul para niño y rosa para niña, ya te están limitando la experiencia de vida. Y puede parecer exagerado. Finalmente un color es un color y no te va a hacer nada. El problema no es el color. El problema acá es las opciones que te están dando en base a tu género. ¿Qué cosas están permitidas para los hombres y qué cosas para las mujeres? Al educarte dentro de estos géneros, te ponen roles. Si tú eres mujer, debes usar rosa. Si tú eres mujer, debes jugar con muñecas, debes jugar con bebés. En cambio, a los hombres les damos soldaditos y armas. Mientras a las niñas les decimos qué bonita eres, a ellos les decimos ay, qué fuerte eres. Todo esto limita la construcción del yo, porque eres un niño que nace y ya no tienes todas las opciones para escoger. Te dicen, ok, tienes esta mitad. De esta mitad para acá no puedes escoger, porque si escoges tienes que atenerte a que vas a ser rechazado, estigmatizado, etc. Puede parecer muy inofensivo, pero vamos a adentrarnos un poquito en esto para que vean cómo es que estos roles de género acaban promoviendo violencia de género en las relaciones y en general en la vida. En fin, empecemos con los hombres. Y para ir al grano, voy a decirlo. A los hombres se les está permitida la violencia. La socialización masculina está basada en la violencia como validación casi. Porque a ver, ¿qué implica ser hombre? Desde niño te dicen, si eres hombre tú eres fuerte. Fuerza física se refieren casi siempre. ¿Y cómo demuestras tu fuerza física? Pues a través de la agresión física o la capacidad de intimidar a otro. Porque a ver, si te educan con dichos como los hombres no lloran, defiéndete, si te faltan el respeto responde, o no seas débil, ¿no? De hecho, podríamos decir que incluso la violencia es casi parte de la masculinidad. Esto obviamente no significa que todos los hombres sean violentos, pero sí significa que la cultura tolera más la agresividad en hombres que en mujeres. Es decir, no es parte de su naturaleza que ellos sean así. Es la forma en la que nos educan. Mientras a una niña que hace un berrinche y rompe los juguetes, tú le dices, no, compórtate, sé una señorita, siéntate bien, cállate, haz bien las cosas. Claro, si un niño rompe y destruye todo, tú dices, no, es que es niño, está desfogándose. Y ahí es donde voy. El tema de la prohibición emocional. Es muy loco porque a los hombres hay ciertas emociones que se les permite, como la agresividad, la competencia, incluso el enojo, la furia. Eso les está permitido expresar. Pero hay otras emociones que les tienen prohibidas. Por ejemplo, la tristeza, el miedo, la vulnerabilidad. Entonces, claro, si educas así a los niños en plan de reprime tu tristeza y tu inseguridad y tu única opción es mostrar enojo, obviamente que cuando sientas tristeza lo reprimes y cuando ya no aguantas más, ¿cuál es tu única vía de escape? Porque no sabes, no te enseñaron otra, ¡pum! Explotar y ser el más agresivo del mundo, pues, de empezar a gritar y hacer cosas. Y básicamente tienes la violencia como único lenguaje emocional. Y lo peor es que, como les digo, está socialmente permitido
permitido, y no solo socialmente permitido, sino hasta romantizado. Piensen en la escena romántica por excelencia, el chico golpeando a otro chico para defender o proteger a la protagonista, ¿no? Como la idea de que perder el control por ella es una muestra de pasión y valentía, sino cómo va a demostrar este chico lo mucho que le importa a la protagonista, ¿no? Finalmente, si a ellos les tienen prohibido hablar de sus emociones, llorar y ser, entre comillas, débiles, ¿qué otra forma tienen de demostrar que aman o que sienten miedo o que sienten tristeza? Y como cereza del pastel, si a esta educación le sumas el tema de la cosificación cultural a la mujer, el tema de verla como objeto, en la publicidad, los medios, incluso en las propias historias, se pone a la mujer como objeto, como algo que se mira, como algo que se evalúa, como algo que se usa, por ejemplo la pornografía. Y si la ves como objeto, inconscientemente la sientes como objeto, es muy fácil luego pensar que ese objeto te pertenece, ¿no? Y llegar a ideas de posesión. Y finalmente, ¿qué pasa si ese objeto se lo roba a alguien o tu objeto se pierde? Ponte que la mujer le sea infiel o algo así, o se vaya o termine. Muchos lo ven como un ataque personal a su identidad masculina. O sea, no solo es que te quería y te fuiste, no, sino que si yo permito que tú te vayas, eso significa que yo soy poco hombre, que no soy suficientemente hombre como para conservar mi propiedad. Leí un dicho que decía eso: si la masculinidad se mide por lo que controlas, la libertad de tu pareja puede sentirse como una amenaza. En fin, peligroso, ¿verdad? Ahora pasemos con las mujeres. Y pues bueno, para ir al grano, la gran batalla cultural con el tema de la mujer es el control del cuerpo femenino, desde su sexualidad hasta su función reproductiva. Se ha visto el cuerpo femenino como algo peligroso, pecaminoso. Se exige, es más, que este cuerpo sea virgen y puro, ¿no? Lo importante que es el peso físico, ¿no? No solo con la virginidad, sino también con la belleza. Y por si fuera poco, tiene esta narrativa de ellas son las culpables de hacer pecar a los hombres. Ellas provocan a los hombres. Y por supuesto, eso tiene una cantidad de consecuencias que ni se imaginan. Empecemos por el tema de la internalización de la culpa. Muchas mujeres crecen con esta carga de pensar de que tú eres la responsable de las reacciones de los hombres. Es algo que tú debes prever. Porque claro, si te han dicho desde pequeña que tu cuerpo es pecaminoso, que literalmente tú provocas a los hombres, cuando luego tu novio hace algo, ya sea que te golpea o te falta el respeto, y te dice luego que es tu culpa por provocarlo, te lo crees, porque te lo han dicho toda la vida en estos discursos. Es más, es muy sutil el decirte, por ejemplo, como de, ay, no te pongas una falda corta para que no provoques a los hombres, o la pregunta famosa esa de, se abusaron de ti, ¿tú qué hacías allí? Es tu culpa, tú lo provocaste, ¿por qué te expusiste? Todas esas ideas ponen totalmente la responsabilidad en ellas, ¿no? Como si él no fuera responsable de sus propias acciones. No tienen ni idea la cantidad de chicas que he conocido que a veces vienen con esta idea de que fue mi culpa, yo no debí hablarle mientras él estaba enojado, no debí insistir, cuando en verdad, independientemente de lo que tú hagas, él debería poder manejar sus emociones. Y por si fuera poco está el tema de la socialización. Se socializa mucho a las mujeres en sumisión. No es que te digan tienes que ser sumisa, te lo enseñan. Como diciéndote, por ejemplo, que tú debes estar quieta, calladita, contenida y ser muy complaciente. A las mujeres no se les permite tanto la violencia. El rol que le ponen a ellas siempre es el de dar afecto, contener emocionalmente, cuidar a todos, literal a todos, incluso a los suegros. Esto es triste porque no es que esté mal cuidar a otros. El problema acá es que no es recíproco. Mientras las mujeres sostienen el mundo cuidando a los niños, al esposo, porque el esposo se vuelve un hijo más. Entonces, ¿quién la cuida a ella? ¿Quién la contiene a ella? Independientemente de tu género, todos necesitamos cuidar y ser cuidados. Y para colmo encima está el tema de que les dicen que son frágiles. Como que venden esta idea, ¿no? De que tú eres frágil, pequeña, necesitas ser protegida por alguien. Esto coloca a las mujeres directamente en una posición de dependencia. Limitan su autonomía, ¿no? Entonces, si luego esta mujer tiene una relación codependiente, pues ya no es raro. Literal, te educaron para la dependencia. O si a eso le sumas todos estos mitos y características del amor romántico, como de el amor es lo más importante en tu vida, obviamente que vas a preferir 1000 veces aguantar, perdonar, que salir de esa relación. Eso trae consecuencias terribles, ¿sabes? Y solo vean cifras. Por ejemplo, la cifra de suicidios en hombres es más alta que en la de mujeres. Luego está el tema de los feminicidios. Solo miren la cantidad de mujeres que mueren a manos de sus parejas. Y ustedes dirán como de, Diana, exageras, feminicidio, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? La verdad yo quisiera estar exagerando, de verdad quisiera no tener que tocar este tema. No me gusta esta situación, pero pasan. Y hay algo que hay que entender muy bien y es que la violencia no desaparece. A ver, pensemos en esta fantasía romántica por excelencia, lo que les dije de chico golpeando a otro chico para defender supuestamente a la protagonista. Las chicas son como de, wow, me encanta, ¿no?
qué romántico. Pero el problema acá es de que la violencia sigue allí y pronto solo cambia de dirección. O sea, la que está en directo peligro de una persona que es capaz de hacer eso, eres tú, la persona más cercana a él. Existe una cultura que en base al amor romántico justifica y legitima la violencia. Después de todo, la violencia siempre está permitida, siempre y cuando sea por amor. Y fíjense lo peligroso de este dicho, porque a ver, ¿ubican el término crimen pasional? ¿Qué les hace pensar ese término? Alude a, claro, es que la amó demasiado, ¿saben? La amaba tanto que no soportó perderla. O enloqueció de amor, cuando en realidad no era amor, era control, era posesión, eran roles de género, era violencia de género lo que provocó este feminicidio. Ella no murió porque él la amara demasiado, ella murió por todo eso anterior, que no se supo gestionar desde que nacieron, literal. Es por eso que desde el feminismo se ha luchado mucho para que se cambie ese término y exista la categoría feminicidio para que no se vuelva a mencionar esto de crimen pasional, para no caer en ese mito de que todo está permitido por amor. No, gente, no todo está permitido por amor y el amor no daña. En fin, les juro que no quisiera como tocar más a fondo este tema igual porque el feminicidio era un tema muy complejo también, que me gustaría de hecho hacer un episodio entero sobre eso, pero algo que sí les quiero dejar así como recuento, solo por responsabilidad social básicamente, es este violentómetro. Si lo ven en YouTube les voy a poner la imagen. Un violentómetro es como un termómetro donde pone como varias actitudes peligrosas que pueden surgir, sobre todo en parejas heterosexuales, de hombre a mujer, generalmente, por estadística. Y si notan, hay varias características, como por ejemplo, controlar y prohibir, o el tema del celar, o los chantajes, que de hecho son partes del mito del amor romántico. Esto es lo que quería llegar. Si estas cosas que ya ponen en riesgo tu dignidad como persona, tu vida en general, están siendo romantizadas y vendidas como parte de la relación que tú debes buscar y aspirar, pues tenemos un problema. Porque, a ver, algo que hay que entender ese violentómetro también es que la violencia no es gradual. No es como que primero te chantaje, luego te cele, luego te controle, luego esto. No funciona así. Generalmente lo que ocurre es que si es que ya hay varios de estos patrones, ponte que en una pareja ya hay control, celos y chantaje, ponte esos tres, ¿no? En cualquier momento puede escalar a feminicidio sin necesidad de siquiera pasar por violencia física. Y casos así hay muchos. De hecho, es por eso que muchas mujeres no piensan que puede llegar a ese extremo, ¿no? Porque dicen, no, es que solo me controla, solo es celoso, no creo que llegue a ese punto, no me ha pegado. Entonces, cuando ya ves ese tipo de red flags, es cuando tú tienes que alejarte. Ahora, ustedes me dirán como de, ay, Diana, estás haciendo un show por unas pocas personas, ¿no? Pero, gente, no estamos hablando de 2-3 personas. A ver, solo para leerles una estadística, en 2024, solamente en América Latina y el Caribe ocurrieron más de 3.000 feminicidios. De hecho, casi 4.000, son 3.800 aproximadamente. Y si hablamos de los últimos 5 años, estamos hablando de 19.000 casos de feminicidio. Por favor, hay que tener cuidado. Y no hay necesidad ni siquiera de llegar al feminicidio para hablar de violencia de género, porque hay mujeres que quizá no llegan a eso, pero viven toda su vida maltratadas, ya sea física, psicológica, sexual, económicamente por parte de sus parejas. Hay otra estadística que dice que 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Así que hay que tener ojo a eso, ¿no? Como la cultura que estamos perpetuando. Por eso es que quería hacer también este episodio quizá así de largo para hablar a fondo de esto. Porque les juro, a mí también me voló la cabeza pensar que algo tan inocente como el amor o una relación de pareja podría llegar a estos extremos, que podría ser un problema social tan importante. Entonces, bueno, ahora que estamos hablando de la literatura juvenil y estas películas con estas dinámicas, cabe preguntarse, ¿qué estamos vendiendo, no? A ver, por ejemplo, piensan en esto. En las 3 últimas sagas mundiales, estos fenómenos literarios. Tenemos, por supuesto, a After. Antes de After, incluso Crepúsculo, icónico. ¿Quién no conoce Crepúsculo? Y luego tenemos 50 sombras de Grey, que también fue una sensación. Hoy en día hay más sagas, mucho más que antes, de hecho, pero no sé si alguna llegó a estos niveles. Creo que Alas de Sangre es algo muy parecido, así que si hablamos de estos 3, creo que es más que suficiente, ¿verdad? A ver, tengamos en cuenta que estos 3 libros son fantasías románticas. ¿Qué quiere decir? Que no se apegan a un realismo crudo. Más bien son como mágicos hasta cierto punto. El protagonista mágicamente cambia, no hay un desarrollo de personajes a fondo. Entonces, claro, yo me pregunté si estos libros fueran mucho más realistas. Estos 3 protagonistas hombres, Hardin, Edward Cullen y Christian Grey, con esas red flags que se cargan, ¿habrían podido llegar al feminicidio en algún punto? Por ejemplo, a Hardin Scott. Empecemos con él. Tenemos un perfil explosivo, celoso, manipulador,
controlador, un tipo incapaz de manejar su frustración y todo el tiempo tiene estallidos de violencia, rompe cosas, grita, intimida. Y si eso le sumamos la dependencia emocional de ambos, de Tessa y Hardin, pues tenemos un cóctel medio peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si es que ponte ella le dijera realmente de Hardin, ahora sí terminamos para siempre y no quiero volver a verte en mi vida? ¿Qué creen que hubiera pasado? De hecho, ¿saben? La mayoría de feminicidios no ocurren dentro de la relación, ocurren cuando la víctima quiere irse. Es más, cuando ya hay casos de violencia de género en pareja, se recomienda que cuando quieran terminar la relación, de hecho, recomiendan que vayan a lugares públicos, de preferencia acompañadas, para que el tipo no reaccione, porque es justo cuando ella quiere irse que ellos reaccionan con violencia. De hecho, los primeros 3 meses son los más críticos, porque la mayoría de feminicidios ocurren en los primeros 3 meses. Y es ahí por eso que existen incluso casas refugio, ¿no? Para que mujeres vayan allí y se oculten literalmente para que el tipo no las encuentre. Después de un año ya baja el peligro, pero qué triste, ¿no? Estar un año entero de tu vida llena de miedo, en constante amenaza. Ahora pasemos con Eddard Cullen. Lo más curioso de él es que él dice que hace todo para protegerla, pero el punto acá es que él es el principal depredador y él lo sabe. Él mismo dice como de, se le antoja la sangre de Bella. Y aún así, es como si se mintiera a sí mismo, ¿sabes? Como que dijera, no, yo la superviso, yo porque la quiero, ¿no? La controlo, tomo decisiones por ella, pero es para protegerla. Y como les digo, esto es bien duro, es bien sigiloso. Es algo que, obviamente, si tú lo lees desde la perspectiva de ella, es muy difícil darse cuenta porque claro que quieres a esta persona, claro que te enamoraste de él, claro que te crees que es porque te quiere proteger. Pero luego pasa lo inevitable y es que, como les digo de nuevo, ¿qué va a pasar cuando Bella le diga de no quiero estar contigo nunca más? ¿Acaso ese patrón posesivo no se volvería algo peligroso? Al final ni siquiera son tan diferentes, ¿saben? Hardin Scott, Edward y Christian Grey son la misma cosa. Tienen la misma pata coja. En lo personal, yo creo que en estos 3 casos muy similares, sí hay una gran probabilidad de que estuviera acabado fatalmente, incluso el feminicidio. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan. Y yo sé que acá está la tentación de quizá juzgar a las autoras, como decir, ¿por qué romantizas eso? Y no es tan simple tampoco, porque a ver, si en algo son buenos estos libros, es en lo acertados que son al momento de mostrar los ciclos de violencia. No sé si escucharon ese término, ¿no? Pero es la dinámica que ocurre en estas parejas y el por qué estas mujeres no se salen de estas relaciones. Que hay muchos motivos, en verdad. Uno de ellos es que muchas veces, cuando la violencia ya escala bastante, es que muchas mujeres se dan cuenta de que están más en peligro si quieren irse que quedándose. Y por eso muchas deciden quedarse, porque saben que en cuanto ellas digan que me quiero ir, el tipo va a actuar o va a hacer alguna cosa. Ese es un motivo. Otro motivo es este ciclo de violencia que menciono, que funciona así. El tipo controla y aísla a su víctima. Luego pasa un momento de ira, ¿no? Como pum, explota y hace algo. Ocurre un episodio violento y no tiene que ser necesariamente hacia la persona, ¿no? Puede ser hacia un objeto, puede ser hacia terceras personas como otros hombres, o puede ser violencia psicológica o violencia económica o cualquier tipo de violencia. Y claro, la protagonista obviamente se choquea y dice, ¿qué pasó aquí? Muchos pensarían que uno va a decir de que sí, me voy y nunca más vuelvo con este pendejo. Pero en la vida real lo que pasa es la 4ª fase. Y es la luna de miel y reconciliación. Y en esta 4ª fase, estos libros son magistrales, señores. De verdad. Ustedes vean cómo, por ejemplo, Christian Grey, cada que Anastasia intenta alejarse, el tipo luego viene y hace una sorpresa. Como, wow, te lleno de flores el lugar, o te regalo esto, todo y aquello. Te llevo en mi helicóptero, tratando de impresionarla, intentando de hacerle sentir que ella es la única y diferente, te prometen que van a cambiar, que tú eres su vida. La situación se vuelve tan difícil porque claro que la protagonista está enamorada, lo quiere, así que acepta y vuelve al ciclo. Y así este ciclo se puede repetir por mucho tiempo. Por eso es que a una mujer le cuesta demasiado salir de estas relaciones. Es más, a muchas mujeres les toma años salir de este tipo de relaciones. Y no es porque sean tontas, porque mucha gente lo ve así. Y si quieres entenderlo, pues léete After, o léete Crepúsculo, o léete 50 sombras de Grey y vas a ver que tú misma acabas enganchada igual que la protagonista. Así que bueno, si podemos sacar alguna conclusión de estos libros, pues es que no solo Cumbres Borrascosas, la película, nos mostró una perspectiva femenina de cómo ve el amor una niña de 13 años, sino también podemos ver a través de estas historias populares, fenómenos mundiales de hecho, cómo las mujeres ven el amor. Porque vamos, las autoras son mujeres y estos libros fueron escritos de mujeres para un público de mujeres también. Entonces no solo están mostrando cómo entienden el amor, sino también hasta cierto punto de una forma muy sigilosa
celosa, te están enseñando cómo debe ser el amor. Y ahí lo peligroso y lo que causa tanta controversia, lo que hace que mucha gente diga que censuren esos libros, que desaparezca la literatura juvenil. Y pues bueno, para entender este debate de hecho, y también para no culpabilizar directamente a las mujeres como de tu culpa, Anna Todd, por escribir After, no es tan sencillo. Tenemos que analizar primero cómo es que llegamos a este punto. Como les dije, hay que ver un poco de historia, cómo esta idea de amor evolucionó y llegó a ser lo que es hoy en día, y por qué estas mujeres escriben eso hoy en día. Todo tiene una explicación, les juro. De hecho, yo me fui muy lejos para investigar este tema. Me fui incluso hasta la antigua Grecia, porque ahí está la cuna del pensamiento occidental, ahí está el germen, digamos, de lo que podemos ser hoy. Empecemos entonces por Grecia, señores. En Grecia se separaba lo que hoy en día entendemos como una idea de amor. O sea, hoy en día entendemos el amor como deseo sexual, amistad y afecto, incluso una amistad espiritual e intelectual. Todas esas cosas se espera que te dé tu pareja, pero en esa época esas tres cosas estaban separadas. Es decir, el eros era el deseo sexual, la filia era el afecto y la amistad, y el ágape era el amor más intelectual, más espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Que los griegos, como tenían todo eso separado, lo obtenían de distintas fuentes. Y de hecho, el deseo sexual, que es el eros, era el que más decían que debían controlar. Se invitaba más a la moderación. Y acá la visión del deseo sexual de los griegos es muy interesante porque lo puedes ver de hecho a través de muchos mitos griegos. Cómo es que cuando ocurre este deseo sexual o se consuma, acaba siendo una situación muy trágica. Y de hecho, se idealizaban más las relaciones que tenían que ver con el ágape, esta conexión intelectual y espiritual, incluso de amistad junto con la filia. Por ejemplo, Platón en el Banquete idealiza mucho y muestra cómo de aspirable sería la relación entre dos hombres, de preferencia uno mayor que el otro, porque así puede enseñarle el mayor al menor. Con este contexto creo que está de más decirles que el matrimonio por amor no existía. El principal rol del matrimonio era el reproductivo y económico y social. Como les expliqué, las mujeres no tienen ningún derecho y no pueden heredar nada, entonces tiene que haber herencia legítima, un hijo, para que el hombre le herede sus privilegios y sus títulos y sus tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, en Grecia las mujeres estaban muy infravaloradas, se las veía como casi seres humanos incompletos porque no eran hombres. Y de hecho muchos filósofos como Platón y Aristóteles dudaban de si acaso tenían incluso inteligencia. Obviamente no eran ciudadanas y hasta requerían un tutor legal, que en este caso era el padre o el esposo. Así que bueno, si algo quedó para la historia de esta visión del amor de los griegos, sería en parte de que el amor es sufrir. Ellos se referían al deseo sexual explícitamente, pero claro, como el deseo sexual ahora se ha vuelto parte del concepto de amor en general que te lo da una sola persona, pues evolucionó el concepto a que en general amar es sufrir. Luego tenemos el otro mito que se originó ahí, sería el de el hombre posee a la mujer. Y de hecho esto se ve mucho en los mitos griegos. Por ejemplo, tienes a Hades y Perséfone. Literalmente él la secuestra, él la obliga a vivir con él. Y más turbio aún es Zeus. El tipo rapta y abusa de quien quiere, tanto de hombres como de mujeres. Y claro, como es Zeus, nadie le puede decir nada y hasta se ve como, pasión, ¿no? Pasión y amor, pero no había consentimiento por otra parte. En fin, queda el patrón de el hombre es poderoso, la mujer es objeto de deseo y la violencia y el secuestro se justifican por amor o por destino. Así que ahí están nuestras raíces. Luego tenemos a Roma. No es tan distinto de los griegos, el matrimonio funcionaba casi igual. Las mujeres tenían algún que otro privilegio más, pero realmente nada que fuera revolucionario, pues, ¿no? En esa época en Roma se empezó a poner de moda el estoicismo, que bebe mucho de las filosofías griegas, pero pone más énfasis en lo que es el autocontrol y el dominio de las pasiones y de sus deseos. Se prioriza mucho el deber y la razón. Si es que a un soldado romano tú le decías de qué preferías, ir a la guerra o estar con una mujer y tener un encuentro apasionado, pues él preferiría irse a la guerra, ¿ok? No porque le gustara más, sino porque era su deber. Estaba muy por encima del deseo personal. No existía un individualismo tan fuerte como hoy en día. Pero sí algo interesante quedó de los romanos es el tema de que, por ejemplo, casi como a finales del imperio, no sé si ubican esta obra que es de Ovidio, El arte de amar, que es un libro que celebra el juego amoroso. O sea, muestra que este tema de enamorarse o coquetear con alguien, la conquista, no sé, puede ser algo muy divertido también. Y de hecho, en Roma era tan común el adulterio que este juego amoroso pasaba a ser necesario para mitigar literalmente el peso de la existencia. Pasaba a ser como un pasatiempo, pues. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Igual que en Grecia, todo estaba separado. El sexo lo podías tener con un amante, el afecto podías tenerlo de tu familia, el matrimonio lo tenías con tu esposo, claramente, y tu proyecto de vida, pues, iba más por mano del imperio que por ti, ¿no? Porque el imperio decía cuál era tu rol, ¿no? Si eras soldado, era tu deber y etcétera. Entonces, bueno, esta era la forma en la que amaban los romanos.
Luego tenemos la Edad Media, y acá sí vamos a explayarnos un poco más, y es que es súper interesante. De hecho, yo leí un libro sobre cómo era el matrimonio en esta época, se llama El caballero, la mujer y el cura, que es del historiador George Duby, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos por ahí. Les recomiendo mucho leer ese libro. Es fascinante ver cómo se veía el matrimonio. A ver, básicamente con la nueva religión, como llegó Jesús, y ustedes saben la historia, ¿no? Como Jesús llegó al Imperio Romano, la religión luego se popularizó, el cristianismo. En la Edad Media se iban a cumplir casi 1000 años de la muerte de Jesús. La gente estaba muy alterada, ¿no? Entonces, más que nunca se aferraron a las ideas religiosas. ¿Y qué decían estas ideas religiosas? Pues realmente nada innovador. Había una intensa hostilidad hacia la sexualidad humana y un desprecio a la vida terrenal. Y esto parte no porque los cristianos se lo hayan inventado, sino que ya eran filosofías que ya estaban rondando desde Grecia, ¿saben? Como en el estoicismo mismo. Se empezaba a valorar desde Grecia más cosas que no fueran el deseo sexual. Entonces, digamos que en la Edad Media explotó todo esto y dijeron ya, odiamos el deseo sexual. Y no por el sexo en sí, sino por el placer que esto conlleva. Y eso es muy interesante de analizar porque literalmente lo que condenaba a la iglesia a esa época o la religión era el placer, como que ellos decían que tu alma estaba atrapada dentro de tu cuerpo te arrastraba hacia el pecado. ¿Y por qué? Porque el cuerpo era capaz de sentir placer, no solo en el tema sexual, sino también en, por ejemplo, el comer, ¿no? O el disfrutar ciertas cosas. Entonces, claro, lo que ellos pensaban que estaba mal era ese placer que sentían porque lo sentían que los unía mucho a la vida terrenal, así que obviamente lo que promovían más era la abstinencia, incluso en el matrimonio. De hecho, el matrimonio se ve más como una medicina contra la inmoralidad, porque claro, si es que hay deseo sexual es preferible que pase dentro del matrimonio que fuera, ¿verdad? Digamos que lo ven como un mal necesario. Después de todo, también el matrimonio sigue siendo una institución más económica y política que otra cosa, y por supuesto para el tema de la descendencia, ¿no? Que de hecho la iglesia decide que las relaciones sexuales pueden ser permitidas para tener descendencia, pero obviamente ponían muchas reglas para que este acto sea lo menos placentero posible, porque como les repito, lo que ellos veían mal no era el acto en sí, sino el placer que derivaba de él. Y si hablamos ya de la situación de la mujer, pues creo que sobra decirles que la misoginia se regalaba como si fueran flores. O se debatía incluso entre los clérigos si acaso la calidad o perfección del alma femenina se podía comparar con la del hombre. Decían que incluso las mujeres estaban más cerca de la animalidad. Voy a leerles un párrafo que muestra claramente cómo era lo que pensaban sobre las mujeres en esa época. Del mismo modo que el hombre acepta a Dios como su Señor y se somete a su voluntad sin cuestionarse nada, la mujer debía reconocer al hombre como su señor y someterse a su voluntad. Que la mujer se subordinase completamente al hombre estaba justificado en parte por el hecho de que Eva había sido la causa de la caída de Adán y por lo tanto culpable de todo el sufrimiento que el hombre tuvo que soportar después. ¡Ay, pobres hombres! Todo es culpa de Eva. Entonces, bueno, es justo en esta época, con estas ideas, que nace una nueva visión de la mujer. Y es que ya no basta con tenerla relegada, sino que ahora vamos a categorizarla en dos grupos. Tenemos a las Evas, que son tentadoras sexuales, y por otro lado tenemos a María, ¿no? Que es madre virgen, por supuesto, tiene que ser virgen. Y aquí nace la famosa dicotomía o madre. Para que lo entiendas mejor, la mujer con la que tienes sexo y la mujer con la que te casas. ¿Me explico? Para que vean lo mucho que han sobrevivido ciertas ideas hasta hoy en día. Por supuesto, esto está de más decir que deshumaniza terriblemente a las mujeres, pero si quieres ver algo interesante es el hecho, por ejemplo, de ver que Tessa, Bella, Anastasia Steele, además de ser mujeres, tienen en común que todas son vírgenes, inexpertas, no saben nada del amor. Y lo digo porque ellas caerían en la categoría de ser María, ¿no? La mujer con la que te casas, claro. Porque claro, las mujeres que sí son como Eva, digamos, que viven su sexualidad o saben más de algo, suelen verse o retratarse en la literatura y en el arte o en las películas. Se las pone como o solteronas, o brujas, o malas, o viejas, o feas. Todas tristes y molestas, estereotipos. En fin, ¿qué les digo? Y ya casi como a finales de la Edad Media nace el famoso amor cortés, en el sur de Francia en el siglo XI. El amor cortés es un ideal de pasión exaltada entre un hombre y la esposa de otro hombre. Es una idealización, de hecho, porque este amor nunca se consumaba. Ahí nace también este mito de, sí, claro, el caballero que salva a la dama de un peligro, ya sea este real o ficticio, pero la salva, lo importante. Y luego la dama suele ser inaccesible. En esta época ella era inaccesible porque, además de ser la esposa de otro, era muy común que fuera de otro estatus social, como una noble o algo así, y el caballero solía ser de menor rango, entonces esta relación era por todas partes imposible. Pero
pero supongo que era divertido hacerse el héroe y demostrar su amor con grandiosos gestos y batallas y por supuesto mucha violencia contra otros. Y pues bueno, aquí se retrata a la mujer como alguien frágil que necesita protección y al hombre que demuestra su valor con fuerza y mucho riesgo físico. Y de hecho, la cultura actual bebe mucho de esto. Por ejemplo, quedó para la historia hasta hoy en día el mito de que si el amor es fácil no vale tanto, si la conquista es fácil, entonces este amor no vale tanto. Sobre todo muchas mujeres interiorizaron esa idea como en plan de debo hacerme la difícil porque si es muy fácil no lo va a valorar y me va a ser infiel si soy fácil. Para que vean de dónde viene todas esas cosas. Es impactante, la verdad. Y no solo esto viene de esa época. Por ejemplo, hay un libro que se llama Libro del Amor Cortés, que es de Andrés de Capillán. Además de que alienta a que el matrimonio no es una buena excusa para no amar, o es decir, alienta a la infidelidad, también dice cosas como una conquista fácil abarata el amor y una difícil incrementa el deseo. Segundo consejo, un nuevo amor nos hace abandonar el antiguo, es decir, un clavo saca a otro clavo. O sea, imagínate desde qué épocas se viene creyendo eso. Impactante. Y por último, dice, los celos verdaderos siempre incrementan el valor del amor. Para que vean cómo desde esas épocas se venía romantizando el tema de los celos, que tan peligrosos son. Ahora pasamos al Renacimiento, que aquí las cosas empiezan ya a cambiar 360 grados, porque a ver, toda esta culpa del deseo, toda esta culpa y rechazo a lo físico, terrenal, al cuerpo, empieza a ser muy cuestionado por el humanismo. Se revaloriza el cuerpo, la belleza, el placer. De hecho, ustedes pueden ver en el arte renacentista cómo se dibuja, se resignifica, podría decirse, como por ejemplo el cuerpo, sobre todo masculino, el David como el ideal de belleza masculina. Empiezan a ver al cuerpo como algo ya no pecaminoso, sino como algo hermoso. Y junto a ello se empieza también a cuestionar mucho la idea de amor y matrimonio. De hecho, William Shakespeare, aquí es por esta época que pone en escena Romeo y Julieta. Es una obra que vende una idea política que refleja esta lucha entre amor versus imposición familiar. Es el deseo individual versus el orden social. Romeo y Julieta no pueden estar juntos porque sus familias no quieren. Se cuestiona esta idea y se dice, ellos podrían estar juntos porque ellos quieren, ¿no? Porque ellos se aman. El amor debería verse como algo legítimo para el matrimonio. Pero claro, es legítimo siempre y cuando pertenezcas a la misma clase social. Romeo y Julieta eran de la misma clase social. El único impedimento que tenían era que sus familias se odiaban. Así que para que el matrimonio se liberara de las clases sociales, faltaba aún mucho tiempo y mucho cuestionamiento. De hecho, como spoiler, el matrimonio digamos que se libera de estas cosas con la llegada del capitalismo, que viene mucho después. Después de esto llegamos al romanticismo. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX. Y aquí sí también haremos una parada un poco larga, porque aquí literal está una de las claves de nuestro pensamiento actual con respecto al amor. Y es que verán, en la Ilustración, la Revolución Francesa, etc., se venía esta corriente de tienes que pensar, el cerebro es lo más importante, el ser humano es un ser racional. Venía mucho esta corriente tanto en la política como en el arte, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas empiezan a cuestionar eso y a decir, oye, o sea, están ya siendo en extremo racionalistas, ¿no? Y eso no es realista, porque los seres humanos tenemos emociones y reaccionamos acorde a, o sea, no todas nuestras decisiones de vida están tomadas solo por el racionalismo. Es más, es tonto que querramos apegarnos a un racionalismo sabiendo que también somos seres emocionales. Entonces, claro, ahí es cuando nace el romanticismo, que es todo lo contrario a lo que te imaginas. No estamos hablando de se casaron y vivieron felices para siempre, no, estamos hablando de que es una corriente que va en oposición al racionalismo extremo de esas épocas. Lo que hace es potenciar este individualismo que había nacido en la Ilustración. Te dice, tus sentimientos son únicos, tu experiencia interior es válida, nadie puede decirte cómo amar, sentir o vivir. Y gente, esto es revolucionario. No tienen idea de lo revolucionario que es esta idea. Porque es en base a esta idea que el amor deja de ser solo un deber social y pasa a ser una decisión personal que puede estar basada en el sentimiento. Hasta antes de eso no se legitimaba tanto esa idea. Pero con esta ola romántica que estuvo sobre todo en el arte, en la literatura, en las pinturas, promueve esta idea. Ahí sí vino con mucha fuerza la idea de que lo que sientes es lo que legitima tus acciones. ¿No? Es en esta época que a través, como les digo, del arte y todo, se empiezan a explorar emociones, sobre todo las más intensas, las que te hacen perder la cabeza y tomar todo tipo de decisiones. Por ejemplo, el miedo, la pasión, la locura, la soledad, incluso el amor, ¿no? Y es justo en esta época que les menciono todo esto, justo para llegar a nuestro libro icónico Cumbres Borrascosas. Y es que verán, en realidad Cumbres Borrascosas es una obra que bebe muchísimo del romanticismo, pero es más como un romanticismo tardío o de transición, se diría, porque justo en la época en la que Cumbres Borrascosas fue escrita y salió,
salió publicada, el romanticismo ya estaba perdiendo cierta fuerza. De hecho, ya estaba siendo cuestionado por irse demasiado a extremos, porque primaba tanto el sentimiento que obviamente todas las historias acababan con finales terriblemente trágicos, porque si tú te dejas llevar completamente por tus sentimientos y te entregas a la locura máxima, acaban siendo historias muy tristes, que incluyen depresiones, muertes, etcétera, o sea, de todo. Tiene un final, de hecho, muy trágico la mayoría de historias. Entonces, bueno, como se ve que no es una vida viable y tampoco tan realista, ¿no? Porque en la vida real los humanos, claro que tomamos decisiones por nuestros sentimientos, pero vamos, también somos seres racionales, ¿no? No es como que nos dejemos llevar únicamente por nuestros sentimientos. Entonces, nace una nueva corriente, que es el realismo, que dice, ok, vamos a ser realistas. Y su fin es ese, como apegarse mucho a la vida real. Entonces, lo que hace Cumbres Borrascosas es que justo mezcla estas dos cosas. Bebe mucho del romanticismo, pero también llega a ser muy realista en muchas cosas. Es como si Emily Bronte, ella escuchó, ¿no? Como de el sentimiento, y claro, ella también dijo, ok, vamos a hacer una obra así, analizando sus sentimientos re oscuros, porque claro, los sentimientos que ella pone en esta obra son súper destructivos y súper extremos, como obsesión, venganza, odio. Tanto así es su mundo emocional que de hecho se refleja en el paisaje. Y esto es algo que hacen mucho en la literatura romántica. El hecho, por ejemplo, cuando les dije de que cuando Heathcliff se va y abandona a Catherine, literalmente Catherine sale y llora como nunca en su vida, y esa noche llueve y los páramos se ven tan trágicos. El clima es una muestra del interior de los personajes, de cómo estaban Heathcliff y Catherine ese momento de su separación. Entonces, bueno, en ese sentido, Cumbres Borrascosas es muy romántica, ¿no? Pero cuando digo que está también empapada de realismo es porque la obra es muy realista en las consecuencias que eso tiene. Porque claro, esos sentimientos no llevan necesariamente a una vida tranquila. Y quizás si hubiera sido puramente romántica esta historia, por la purita emoción de perder a Catherine, Heathcliff tal vez se hubiera ¿no? O se hubiera hecho la automorición. Pero la obra es tan realista también en el hecho de cómo está contado, porque a ver, Emily Bronte fue muy cuidadosa en la forma en la que contó esta historia, porque justamente la que cuenta la historia es la señora Nelly. La señora Nelly todo el tiempo está opinando sobre esa relación, todo el tiempo está diciendo que le parecen que esos dos son monstruos, que ya saben, no son humanos, que esos dos son lo peor del mundo, que son horribles, que Catherine es muy malcriada, que Heathcliff es un asco, que es un salvaje. Todo el tiempo está opinando. Entonces, si lo lees desde su perspectiva, es muy difícil que tú llegas a decir, ay, tan lindos, qué aspirable esta relación. Es difícil, pero pasó. Literalmente, Emerald Fennell no fue la única que al leer este libro vio una historia romántica. También le pasaron a muchas otras mujeres, y entre ellas a Anna Todd, que es la escritora de After. Pues bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que, siendo que Emily Bronte fue cuidadosa, cómo es que tantas mujeres hoy en día han leído esta historia de Cumbres Borrascosas como algo aspiracional y deseable sobre todo? Y la respuesta nos las puede dar el mismo romanticismo, porque a ver, es en este movimiento que nace esta idea de que lo emocional tiene tanto peso que lo emocional se vuelve una prueba de verdad. ¿A qué me refiero? Si yo siento mucho por esta persona, eso es suficiente para legitimar que este amor es verdadero o que este amor vale la pena. Y generalmente cuando uno siente mucho, no necesariamente siente cosas bonitas, ¿no? Uno puede sentir como dolor o tristeza o angustia, celos o obsesión. Son emociones muy fuertes que te pueden hacer sentir mucho, ¿no? Entonces, si el romanticismo vendía esta idea como de, ok, tus emociones son suficientes para actuar en tu vida, entonces queda la idea de que el amor verdadero tiene que ser sinónimo de intensidad emocional, porque lo emocional valida el actuar. No sé si me explico, pero básicamente hoy en día muchos psicólogos hablan de eso, ¿no? Como que dicen de, ok, tú puedes amar mucho a alguien, tú puedes sentir mucho por alguien, pero el amor no siempre es suficiente. Que ames a alguien no significa que debas quedarte, de hecho a veces es mejor irte, en fin. Básicamente que lo emocional no es suficiente justificación para que tú digas que amas a alguien o sigas en una relación. El amor sano, que es el que hoy en día se habla mucho, de un amor tranquilo en el que tú puedas sentir que estás seguro, segura, en el que puedas vivir una vida tranquila y en paz, mucha gente lo ve como de, si no hay intensidad emocional, si no hay algo que te vuelve loco, entonces no puede ser amor verdadero. Así de lejos llegaron estas ideas del romanticismo, para que vean. Y de hecho es en esta época también que nace la idea de que en el amor todo está permitido, básicamente. No es que ellos dijeran eso, pero de alguna forma también, como les digo, con todo este mensaje, la idea evolucionó y quedó un poco así, ¿no? Como de, el sentimiento es tan grande que puedo hacer lo que sea y es legítimo, ¿no? Porque es el sentimiento lo que me está llevando por el amor que tengo, en fin.
justificaciones que son dañinas, que no deberían pasar. Es así como llegamos al siglo XIX. Y aquí pasan cosas re importantes que van a cambiar por completo también la forma en la que se ve el amor y van a perfilar, porque de hecho es en esta época, en el siglo XIX y siglo XX, donde se perfila por fin, digamos, completo este paquete al que llamamos amor romántico. Ocurre por varios cambios importantes. El primero, el tema de la industrialización y el capitalismo. Luego es el tema del secularismo y el feminismo. Y vamos a empezar con el tema del secularismo. Antes la iglesia tenía mucho poder. Había muchas funciones sociales que estaban a cargo de la iglesia. Entre ellos, por ejemplo, la educación. La iglesia era la que se encargaba de educar a algunos pocos, porque no todos tenían derecho a educación. Con el tiempo, la educación pasa de estar de manos de la iglesia, pasa a estar a manos del Estado. El Estado es el que se encarga de esas cosas ahora. Pasa lo mismo con las leyes. Por ejemplo, antes la religión jugaba un papel muy importante en el tema legal y en el tema de sanciones también. Y ahora todo eso se desligó y el único encargado de poner sanciones, ya saben, penas, cárcel, etcétera, y leyes es el Estado. La iglesia básicamente pierde poder y con este perder poder también se empieza a perder ciertas ideas, ¿no? Aunque algunas se quedan, pero otras se cuestionan más. Por ejemplo, el antisexualismo que promovía la iglesia sigue estando vigente en algunas comunidades, pero digamos que se cuestionó mucho esa idea y sobre todo en el siglo XX y XIX que empieza este capitalismo a crecer más, pasó de un cuestionamiento a un interés, incluso a una, podría decirse, explotación. Ubican el término el sexo vende. Es que literalmente hoy en día hay que meterle sexo a todo, a las historias, a las películas, a los libros, a las publicidades de perfumes, a todas partes. Y esto sí es re importante el rol del capitalismo porque ¿saben qué sucedía antes? No se generaba nueva riqueza, es decir, la riqueza que tenían los aristócratas casi no se movilizaba mucho, pues era como de, ok, tu familia es rica y si tú quieres vivir en este mundo te conviene definitivamente heredar, ¿no? Porque si tú, digamos, dices, no, me voy de mi familia y lo dejo todo, ¿qué ibas a hacer? No había muchas opciones, no es como que pudieras tener una vida igual de cómoda trabajando de costurero y siendo explotado. La gente dependía mucho de su familia y de lo que le pueda dar, ¿no? Porque no había este movimiento económico tan brutal que hay hoy en día. Hoy en día, literalmente, es posible la independencia económica total de un individuo. La familia, digamos que perdió ese peso, pues, ¿no? Y para bien y para mal, no sé. Muchos dirían que para bien, ¿no? Porque finalmente el tener tu independencia económica también te hace ser libre en tus decisiones. Ahora puedes elegir con quién casarte independientemente de arriesgar la vida, ¿no? Y esto es muy curioso porque la dinámica cambia. El matrimonio siempre implicó una transacción comercial también. Antes pasaba el dinero de las manos del padre de la novia, se daba una dote a la familia del novio. Pero ahora, con el capitalismo, el dinero ya no pasa de padre en padre, sino de los amantes al mercado. Piensen el tamaño del mercado del amor, llamémoslo así. Y es más grande de lo que creen, ¿eh? Porque, a ver, empieza desde antes, desde, ok, muchas personas se dicen, voy a conseguir pareja este año. ¿Qué hacen? Pagan una suscripción a Tinder, o van al gimnasio y pagan una suscripción al gimnasio, o van al salón de belleza, o se hacen una operación estética. Y luego vas a la cita romántica, tienes que pagar al mesero, al restaurante, al karaoke, tienes que pagar el taxi. Y luego, cuando ya se casan, Dios, la cantidad de dinero que mueven los matrimonios. Cuanto más extravagante es mejor, ¿no? Un montón de plata. Y luego, claro, tienes hijos y compras más y consumes más. Y ustedes ya saben, se imaginarán lo mucho que le conviene al capitalismo que nos enamoremos de esa forma. Le conviene vendernos estas ideas, ¿no? Ponte de compra el anillo más caro, el de diamantes, ¿no? Porque a lo único que le conviene realmente, de nuevo, es al capitalismo. Lo mucho que se nos exalta a través de la publicidad de los medios a vivir el amor de esa forma, ¿no? Porque claro, un amor en el que no regalas cosas, un amor en el que no sale necesariamente a consumir, ¿no? Como restaurantes o karaoke, eso no le conviene al capitalismo. Salir al parque y hablar no le conviene al capitalismo, le conviene que cuanto más consumas mejor, entonces te vende nuevas experiencias, te vende nuevas cosas. En fin, a finales del siglo XX ya este amor romántico del que hemos hablado tiene toda su forma y está vendiéndose por todos los medios de comunicación que en esa época empiezan a explotar, ¿no? El cine, la televisión, etc. Así entramos al siglo XXI. Y bueno, ahora en sí viene a colación el tema de la literatura juvenil. Para hacerles un resumen, después de la Segunda Guerra Mundial se empieza como a ver que acá podría haber un mercado interesante porque antes de eso el mercado de lo juvenil no existía. Y ¿saben y vienen con qué? Con Harry Potter. Con Harry Potter que literalmente este mercado se abre y ven realmente que es gigante. Literalmente Harry Potter marcó un antes y un después en el tema de literatura juvenil. Gracias a Harry Potter ahora existe de hecho la categoría juvenil, ¿saben? Que abre paso a otras sagas como Crepúsculo, que salió en el 2005, Wattpad del 2006 se creó. Se volvió popular, digamos, en el 2011. Muchos fanfics hoy en día se deben a Wattpad, mucha literatura se debe a Wattpad, Wattpad cambió el mundo. Pero lo que te apuesto que no sabías es que el mismo año, 2011, en Italia se movilizan un montón de mujeres para luchar contra la cosificación sexual. Mientras
mientras en Wattpad se están vendiendo historias que cosifican a la mujer también. Luego, 2015. After sigue en auge. En Argentina y en América Latina en general empieza a haber esta campaña de Ni Una Menos por la gran cantidad de feminicidios que se están visibilizando, ¿no? Porque eso siempre ha estado, pero no se visibilizaba tanto como en esta época. En fin, y así llegamos a la actualidad. Hoy en día es literalmente el auge del dark romance 2020-2021 que empezó también en las novelas Biel, y ahora para analizar un poco del dark romance se origina en gran parte de toda esta corriente que inició en Milly Bronte, pero claro, el dark romance cambia varias cositas. Por ejemplo, a una editora le preguntaban qué es lo esencial para que sea dark romance. Y esta editora decía que básicamente lo esencial era que se traten cuestiones como el acoso, la posesividad, los dilemas emocionales intensos, que sea una historia de amor, por supuesto, y que tenga un final feliz. Esos son los requisitos para que algo sea llamado dark romance. Lo venden como romance oscuro, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿pero qué temas oscuros tratan? Pues violencia, sexo explícito, control, redención, relaciones de poder, erotización de los celos, culto a la agresividad y, por si fuera poco, incluso grooming o incesto. Sí, es returbio todo esto. Hay mucha controversia sobre la violencia de género que se está replicando en estos libros. Luego tenemos romances BL, las novelas Danmei o Boys Love, que son entre dos hombres, y esto es muy interesante, ¿no? Porque son escritos por mujeres heterosexuales para un público de mujeres heterosexuales. Eso es lo más turbio de todo. Literalmente el 88% de los fans son mujeres heterosexuales. Entonces, yo investigando me pregunté por qué a las mujeres heterosexuales les interesa tanto estos libros, ¿no? Y muchas decían que era justo porque, como eran dos hombres, había muchas cosas de los roles de las parejas heterosexuales que ya no estaban, como que había cierta igualdad, entre comillas. Al final, eso también es cuestionable, porque si tú ves la gran mayoría de estas novelas, si bien es cierto, hay cosas que ya no siguen de las dinámicas heterosexuales, hay otras tantas que continúan, a pesar de ser un romance entre dos hombres. De hecho, de esto ya se han quejado bastantes personas, sobre todo gente de la comunidad LGTB, hombres gays, que ven eso y dicen, están replicando a las mujeres dinámicas heterosexuales en dos hombres, y al final es la misma cosa. La idea de amor sigue ahí como algo tóxico, posesivo, porque siempre hay uno que es el más femenino, el otro es más masculino, uno es el que protege, el otro es el débil y frágil, los mismos roles de siempre. Incluso muchos hombres gays dicen que esto podría ser hasta fetichista de parte de las mujeres. Es súper loco que tantas mujeres ahora estemos como luchando por nuestros derechos y todo el show, y al mismo tiempo estemos consumiendo y replicando en lo privado estas dinámicas, ¿saben? Y no hace falta ir a una librería y ver la cantidad de libros de este tipo que tienen y se venden como pan caliente para darnos cuenta de que un culo de mujeres lo están leyendo. Y no solo leyendo, sino que es muy probable que sin querer estén replicando eso también en sus vidas. Como dicen, de hecho esto ya venía diciendo las feministas desde hace mucho tiempo, cambiar lo privado es mucho más difícil que cambiar lo público. Lo público lo puedes denunciar, podemos ir a marchas, podemos denunciar que nos acosan en la calle, pero claro, en lo privado es muy difícil que dejemos de pensar que ciertas cosas son románticas. No quisiera irme como criticando del todo estos libros, porque de hecho tienen cosas muy buenas también, en el sentido de que, a ver, del que ahora estos libros tengan una narración tan íntima o estén escritos en primera persona, pues no es casual. Están poniendo el deseo femenino en primer plano, están hablando de los dilemas emocionales que tienen las mujeres, sus cuestionamientos. Claro, todo esto muy mezclado con la fantasía y toda la réplica que hacen de los roles de género sin querer. En fin, la cuestión es bien compleja, pero si tuviéramos que culpar a alguien, pues la verdad, como ven a lo largo de la historia, la mujer ha estado en una posición de desventaja, y de hecho quizá la mujer aprendió a verse a sí misma así porque los medios lo tenían dominado los hombres y había mucho male gaze, que es básicamente mirada masculina. Entonces una crece aprendiendo a verse a sí misma también así, ¿no? Como un objeto, etcétera. Entonces estos libros también pueden ser una consecuencia de eso, así que esa es la conclusión. Ambos géneros perpetúan estas ideas, y ¿saben de qué manera hoy en día los hombres la perpetúan? Porque claro, por siglos lo perpetuaron los hombres a través de las historias que creaban, de los libros que escribían, etcétera. Pero hoy en día que las mujeres también pueden escribir, lo que ellos hacen para perpetuar esto es no leer a mujeres. Es muy común que los hombres lean a más hombres y las mujeres estamos acostumbradas a leer a hombres y a mujeres. ¿Ven la diferencia? A los hombres no les gusta leer perspectivas femeninas, quizá porque, no sé, es un desprestigio cultural, incluso el mismo mercado, ¿no? Porque el mercado vende libros para mujeres, entre muchas comillas. A los
los hombres les venden acción, guerra, aventura en los libros y a las mujeres les venden romance, drama emocional. Mientras los hombres se sigan negando a leer a mujeres y ponerse en su perspectiva, porque claro, esto de ponerse en la perspectiva de un personaje es generar empatía, entonces también explicaríamos por qué las mujeres tendemos a ser más empáticas con los hombres que los hombres con las mujeres. O sea, es más fácil que un hombre sea empático con otro hombre que con una mujer, porque no la entiende. ¿Por qué? Porque no la ha escuchado, no ha visto su perspectiva. Y de hecho, esto sí lo quiero recalcar y ponerlo como en un cartel, ¿saben? Decirle a los hombres, no necesitamos que nos protejas. Eso ya fue. Eso nunca tuvo sentido. Todos podemos valernos por nosotros mismos y debemos cuidarnos entre nosotros. Punto. Lo que necesitamos realmente, lo que va a hacer realmente un cambio, es que nos escuches. Eso es lo más importante. Con respecto a esta polémica sobre la censura, ¿debemos censurar el romance? ¿Deberíamos prohibirlo? ¿Qué hacer, no? Porque finalmente esto es bien delicado. Están vendiendo una fantasía romántica representando dinámicas reales de abuso a adolescentes. Bueno, ahí puedes tener ya los 3 problemas claves que también pueden ser tu solución, de hecho. Porque eso de la censura, vamos a ser realistas, no funciona. Una solución mucho más eficiente sería atacar esos 3 aspectos. Primero, el tema del mercado, la forma en la que venden estos libros. Por ejemplo, Lolita se vende como una historia perturbadora, no se suele vender como romance. El problema acá es cuando vendes, por ejemplo, After como la historia de un amor infinito o como la historia que nadie quiere que acabe y todos quieren vivir. Al final, el marketing cambia el modo de lectura. Luego está el tema del público objetivo. La literatura juvenil está dirigida a niñas mayores de 12 años. Y esto es re polémico porque las niñas de 12 años no pueden manejar necesariamente la carga sexual que tienen estos libros, los temas que abordan, pero al mercado le conviene. Porque las lectoras adolescentes resultan ser uno de los públicos más fieles del mundo. Y por eso las sagas también son tan largas, ¿saben? Porque así vendes más. Ya como tercer punto tenemos que hablar también del contenido de por sí, ¿no? De hecho, la propia literatura se puede depurar de estas cosas por sí sola. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues básicamente algo muy simple, y es que existe algo llamado calidad literaria. Y parte de esa calidad literaria es un pacto, digamos, el pacto de ficción entre el autor y el lector. Y este pacto de ficción consiste en que mientras yo lea este libro y me crea todo lo que tú dices, se vuelve entretenido y lo quiero seguir leyendo, pues la obra sobrevive. Y lo bueno es que este pacto de ficción cambia con la edad. Por ejemplo, vende After a un público mayor a 18 años. Mayor a 20 años. ¿Tú crees que habrían leído o disfrutado tanto la saga como las niñas de 12, 13? Ahí está la gran pregunta. Porque yo te apuesto que si hubieran hecho eso, las ventas bajaban. ¿Por qué? Porque hay tanta fantasía que una persona adulta al leerlo podría decir, no me convence, ¿no? Y por la propia experiencia de vida dices, yo no veo que las relaciones sean así. Pero en cambio una adolescente que no tiene ninguna idea anterior, no tiene tanto conocimiento ni experiencia, al leerse estas cosas va a decir como de, ok, te lo compro, ¿sabes? Eso explica, por ejemplo, por qué las sagas envejecen con su generación. Por ejemplo, Crepúsculo envejeció con su generación, After envejeció con su generación. Hoy en día ya casi ni se habla de After. Hoy en día salen nuevos libros igualitos a After, a Crepúsculo, que también van a envejecer con su generación. Lo que pasa es que estas niñas se crecieron, por ejemplo, con Crepúsculo, crecieron y al releer el libro se dan cuenta de que ya no es lo mismo, ¿no? No hay grandes dilemas, hay mucha fantasía, la calidad literaria realmente no es muy alta y pasa de moda y luego salen nuevos libros parecidos para las nuevas generaciones. Al final la literatura no tiene ningún deber como de ser moral o de ser realista, ¿no? La literatura está para explorar la condición humana y puede ser muy perturbadora realmente. El punto es con cuánta calidad literaria lo hagas, ¿no? Porque si lo haces con una calidad muy baja, el lector no se va a creer tu ficción y con el tiempo se va a olvidar. Es por eso justo que, por ejemplo, obras como Cumbres Borrascosas han sobrevivido muchos años y obras como After, literal, casi ya no se hablan tanto. Cumbres Borrascosas, a diferencia de After, tiene mucha coherencia interna. Tú le encuentras sentido a todo tiene sentido. En cambio en After los personajes están tan pobremente construidos que cuando lo vuelves a leer ya no encuentras nada más. Solo lo ves incluso más plano que antes, incluso con menos sentido, incluso te das cuenta que es más repetitivo de lo que era en un principio. Si algún libro bueno queda de toda esta avalancha de literatura juvenil, pues el tiempo lo dirá. No sé cuáles serán, pero el tiempo lo dirá. Por último, yo creo que sí es muy importante que la literatura juvenil siga existiendo. Los adolescentes necesitan identificarse con algo y más allá de eso también necesitan tener recursos para poder aprender sobre el mundo, ¿no? Sobre qué es el amor, cómo se ven las relaciones, cómo se viven, pero necesitan tener buenos recursos porque los que tienen actualmente son muy deficientes. De hecho, varios colectivos feministas han estado haciendo como trabajos que les dejaré justo en la descripción como para tratar de erradicar estas cosas, sobre todo a nivel de escuelas, ¿no? Ya que el Estado
no lo va a hacer. Lo importante sería que alguien lo haga, ¿no? Leer estas cosas críticamente. Por ejemplo, si se está poniendo de moda esta saga Alas de Sangre, lo que se debería hacer en las escuelas es, ok, cojamos ese libro y analicémoslo, ¿no? Leámoslo críticamente juntos con un apoyo de alguien que sepa estas cosas. Generar conversación entre los adolescentes y justamente cuestionar estas cosas, explicarles qué cosa no está tan sano, qué los personajes actúan así. O sea, todo tiene un porqué, ¿saben? Y es importante para justamente no perpetuar estos roles de género y todo este tema del amor romántico. Entonces, bueno, por último, creo que también ayudaría mucho que haya otras alternativas de lectura. Si tuviera que recomendarles, por ejemplo, tiene Heartstopper, que también bebe un poco de los roles de género, la verdad, como heterosexuales, pero digamos que un poco más leve, no tan alto. Sobre todo, yo recomendaría más que nada por el tema de su dinámica, es un poco más sana que la mayoría de las dinámicas que nos venden, así que de vez en cuando es bueno ver cómo se vería un amor un poquito más sanos. Y bueno, otro libro que me encanta y que sí es realmente algo mucho más realista es Éramos unos niños, de Patti Smith. Literalmente es un libro de memorias donde ella escribe la historia de amor que tiene con el artista Robert Mapplethorpe, que es, le juro, la historia de amor más linda que he escuchado. Es que básicamente muestra cómo el amor se transforma con el tiempo, ¿saben? Porque claro, ellos inician en una situación muy difícil, se vuelven novios, pero el amor evoluciona y a pesar de que ella se casa después, a pesar de que él descubre que también le gustan los hombres y decide tener otra vida aparte, al final la relación entre estos dos está allí y tienen un vínculo tan fuerte y tan lindo que hasta el último día de su vida de Robert, Patti estuvo allí, ¿saben? Como amiga, con un amor muy grande, la verdad. Entonces, bueno, les recomendaría mucho eso. Hay muchos libros que exploran el amor desde otras perspectivas. Por ejemplo, tienen Pura Pasión de Annie Ernaux si quieren abordar este sentimiento descontrolado de pasión. Entonces, bueno, creo que este video se hizo eterno. Me disculparía, pero la verdad creo que era muy importante. Si llegas hasta el final, de verdad, espero que te haya gustado. Muchas gracias por todo. Espero haberte incomodado y pues bueno, nos vemos en una siguiente. Ya no voy a alargarme más porque esto ya fue eterno. Mil gracias. Bye.